buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos recuperando algunas de las porquerías que nos rodean en el mundo de la política española, corrupción, es decir, maniobras, todo este rollo. Vamos a tratar de hacérselo digestible o por lo menos entretenido a todos ustedes. Hoy les voy a presentar a la mesa mucho antes de lo previsto. Estoy que ardo en deseos de conocer si cada uno de ellos trae la carta de recomendación de Begoña Gómez, porque aquí en este programa no va a entrar nadie que no traiga la carta de Begoña diciendo solo mejore. Si lo dice, pues me lo creeré. Ahora que han inventado algo, luego hablaremos de ello, porque aquí hay gente que de eso entiende. Resulta que en la licitación de un concurso público hay una fase a la que llaman subjetiva. Esto es a bomba. Subjetiva. Dice, es que el comercial que vino a dejar los papeles me miró mal. ¡Pah! Lo tumbo. No, es que subjetivamente esto lo apoya la presidenta. Dice, bueno, entonces para adelante. ¿Que es la más cara? No importa. ¿Que no tienen experiencia? Tampoco importa. ¿Que es una UTE de un tío que vende botas de montaña y que quiere digitalizar red.es? Pero me estás vacilando, chico. Pero es que de verdad, eso nos lo vamos a tener que tragar. Vamos, ni de broma. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Mario Garcés, bueno, hombre de la cultura, hombre de la política, hombre de la administración, con experiencia en la agencia tributaria, en diferentes cargos del Ministerio de Transporte. Y sin carta de recomendación. Y todo eso sin carta de recomendación. Y siendo de Huesca y conociendo a Barrabés. Ahí nos tiene que contar. Era un vendedor de Por bota de cierto, goma, saludos, ¿no?, a todos los de Benasque y a esa magnífica alcaldesa que fue Premio Planeta de Literatura, Luz Gabás, que fue alcaldesa de Benasque. Sí, señor. Y además con un libro muy bonito. Bueno, don Alfonso Rojo, no sé por qué tengo que felicitarte por ser de León, por ser el director de Periodista Digital, por tantas y tantas las cosas, ¿no? No, tienes que felicitar a que nos va a pagar a todas las vacaciones, como se anime. Bueno, pues a que ella la cadena SER. Sabes que esa es una casa que pasa, en el grupo Prisa ocurre ahora como en la guerra y en el periodismo. Todo lo que puede salir mal a partir de un punto. Entonces ya sabes que recientemente les han condenado a pagarme 40 y tantos mil euros, les ha costado otros 15.000 de costas y los tengo rodeados. Y encima han despedido a Juan Luis Cebrián y han perdido el papel de guardabarreras de la información que les otorgaba el antiguo régimen. Pero tranquilo que viene Broncano. No, tampoco. A ese también lo tenemos también rodeado. Bueno, don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Don José María, doctor en Derecho, juez en excedencia, diputado de Vox, en fin, y tantas las cosas, ¿no? Tante cose. Tante cose, tante belle cose. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Santa, tranquila. ¿Ha traído la carta de recomendación o no? No, todavía no me la ha dado. Busca a los de Vox. No se la he pedido, pero no me la ha dado tampoco. Pensé que las daban de oficio. No lo sé. De oficio no sé, pero con beneficio sí. Eso sí que sí. Don José Luis Balbás, pero estás ahí cambiando el articulado de la carta de Begoña. Haciendo cálculos matemáticos del desastre de Begoña. De Begoña, porque, a ver, los 1.100 millones no son ninguna broma, eso está ya en la Fiscalía Europea y está en el Tribunal de Cuentas Europeo. Sí, sí. Porque parte de esos, al menos 715 millones, son fondos europeos. Y la broma, pues no es para reírse, o sea, no es para reírse porque está poniendo en situación de que solo hemos recibido 38.000 millones de los 140.000, cuando Italia está por 70.000, con casi nuestra misma cantidad. Nosotros era 140 y ellos 160.000. Entonces, ¿esto qué pasa? Que como la inversión extranjera nos está bajando, los flujos de caja en España son bajísimos. Las pymes se les está metiendo más impuestos y no hay flujo monetario de los bancos para que la economía real funcione. Y en España el 96% son pymes. ¿Y es lo que es? Yo solo quería decir que es economista y que pasó 20 y tantos años en el PSOE, pero es que me ha metido el No, pero eso es Begoña. Eso es Begoña, porque se dedican a hacer esas cosas en vez de que funcione la economía y ya está bien. Tendremos. ¿Tú sabes el déficit de seguridad social que estamos teniendo? Sí, hombre, es terrible esto. No me saques ahora la cara se están sacando de quicio al país, es otra cosa. Luego hablamos, hombre. Bueno, tranquilo.
¿Cómo viene? 46.000 millones de déficit. Venga, ¿Cómo viene de Semana Santa? Buah. Por cierto, hay que aprovechar hoy, porque hoy es el día en el que se ha casado José Luis Martínez Almeida. Y estamos encantados de que sea así, le mandamos desde aquí una felicitación y ya. Quiero que vean a continuación Begoña Gómez cómo ayuda, no una sino varias veces, al hombre de la UTE, a Barrabés. No sé, el otro socio no sé si es Barrabás, pero Barrabés sí es este. Vamos con ello. No fue una, sino hasta 2 las veces que la mujer de Sánchez medió para que durante la pandemia varias empresas se beneficiaran de ayudas estatales. El Confidencial desvela otra misiva de Begoña Gómez en favor de la UTE de quien diseñara su máster, Carlos Barrabés, para hacerse con otro contrato, esta vez valorado en 4,4 millones de euros. La segunda carta de apoyo aparece en la tramitación de otro concurso, gestionado de nuevo por Red.es, organismo dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño, y cuya licitación contaba con un presupuesto base de 11 millones de euros. La misiva, no obstante, reúne las mismas características que la conocida este martes y de la que este mismo medio digital se hizo eco. En esta ocasión, la UTE de Barrabés y de Valley se hizo con otro contrato millonario de más de 7 millones de euros, también durante la pandemia. El Gobierno, incluso para que la UTE ganara el concurso, desestimó un recurso contra la UTE recomendada por Begoña Gómez después de las quejas de otros empresarios participantes porque no cumplía con el plan de igualdad. Red.es sostiene que ni siquiera las misivas de la mujer de Sánchez fueron tenidas en cuenta para que la UTE consiguiera todo el dinero. Desde el entorno de Barrabés insisten en que ellos no han cometido ninguna irregularidad e incluso afirman que fue el mismo empresario el máximo responsable del diseño del máster de la Complutense, en el que incluso sigue ejerciendo a día de hoy como uno de los docentes más destacados. O sea, el tío que te abre la puerta de la Complutense, la universidad pública con más alumnos de España, te abre la puerta sin ser nada, sin ser licenciada siquiera de nada, sin haber estudiado nada. Te abre la puerta y dice, mira, siéntate aquí que vas a ser la codirectora de una cátedra en la que se impulsa el conocimiento digital de materias empresariales. Ya. Y claro, eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Esto es España. Funciona así desde tiempo del siglo de oro. Y aquí hay que pagar los favores. Y los favores aquí parece que fueron por la vía de cartas de recomendación. Cuando llega una carta de recomendación de la presidenta al Ministerio de Economía, les tiemblan las canillas. ¡Ay, ay, ay! Que hay que darles, que hay que darles. Fíjense si se ponen melodramáticos, que echan mano de los fondos europeos para llenar la saca y que se va a llevar Barrabés y su socio, el Valle, o de Valley. De Valley es el socio, ¿no? De Valley y de Benasque. Sí, tremendo. Tremendo. ¿Tú conoces al Interfecto? Cuéntanos. Bueno, yo coincidí con él en un mitin cuando yo me presenté como candidato al Partido Popular por Huesca, ¿no? A ver, Barrabés tiene una trayectoria profesional, sí, hay que reconocerle, impecable en su momento, en lo suyo, ¿no? Hay que reconocerlo. Además, en lo suyo, que es él ha innovado mucho en la tecnología. Cosas de sí, pero 300.000 euros. En la venta. No, pero yo quiero hablar de su trayectoria anterior. Su trayectoria anterior, la verdad es que estaba reconocida. Él forma parte de un grupo de empresarios emprendedores de Aragón y la verdad es que tiene una trayectoria consolidada. Y hasta ahí no hay ningún problema. Como digitalizador, tururú. Benasque, además, es un lugar maravilloso, insisto, sí, hombre, que tuvo una alcaldesa maravillosa que se llamaba Luz Gabás, que además es una magnífica escritora y premio Planeta de literatura. A partir de ahí, vamos a ver un poco la trayectoria general, ¿no? Pedro Sánchez y Begoña Gómez, y eso yo lo sabía desde hace años, eran asiduos a las estaciones del Valle de Benasque. Tanto es así que el principal responsable del Partido Socialista Obrero Español en Benasque, una vez que gana Pedro Sánchez las elecciones, de pasar a cobrar 200 euros de dieta en el Ayuntamiento de Benasque, pasa a cobrar 70.000 euros al año como presidente de una fundación de deporte aquí en Madrid. No se le reconoce ningún valor al señor. Esto forma parte, ya veremos, de la economía circular que se ha diseñado. Eso sí que es una barrabasada. Es una barrabesada. En fin, esto comienza a ser ya un proceso curioso. Pedro Sánchez era habitual en Benasque. Después dejó de ir, pero seguía yendo Begoña Gómez. Begoña Gómez ha sido asidua a la estación de esquí de Cerler. En ese momento se producen ya varias circunstancias para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y más allá del personaje de Barrabás, que, oye, tendrá sus condicionantes y lo voy a explicar. En primer lugar, ¿cómo es posible, y hay que insistir en esto, que Begoña Gómez, sin tener un título homologado,
sea directora de una cátedra. Ni un título sin homologar, diría yo, tampoco. Bueno, tiene un título, por lo que yo sé, por lo que he leído, no homologado. Yo qué sé, yo fui premio extraordinario de carrera, fui inspector de finanzas con 23 años, estoy esperando al Instituto de la Empresa de la Complutense que me llame. Pero por lo visto no soy el marido del presidente del gobierno. Y esa es la realidad, y hay que decir las cosas claras. Esta señora, si no hubiera sido la mujer de quien es, no hubiera ocupado ningún puesto de responsabilidad. Por las cosas hay que dejarlas claras de una vez. Y que, por cierto, esto es la economía circular socialista, pero no solamente la socialista. En política esto es muy frecuente. Cómo coloco a mi mujer, cómo coloco a mi hijo, cómo coloco a mi amante. Esto es muy frecuente y ha pasado durante 40 años de historia de democracia en este país. En segundo lugar, si yo soy la mujer del presidente del gobierno, me abstengo de firmar cualquier carta de recomendación, cualquiera que sea el efecto jurídico que tenga, porque es un tema ya estético. Es evidente que si mi firma está estampada en un documento que lo que trata es de impulsar la adjudicación de un contrato en un procedimiento abierto, en un ministerio del cual tiene la tutela y la coordinación tu marido, evidentemente yo no tendría la poca vergüenza de firmar un documento de recomendación. O si no, penalti y expulsión como a Cristina de Borbón. O eso, o que lo firme otro, pero ¿cómo lo vas a firmar tú? ¿Cómo vas a recomendar tú la adjudicación de un contrato, de un ministerio, ya digo, coordinado por tu marido? A partir de ahí, y porque lo has dicho antes, tengo algo que ver con la contratación pública, incluso participé en algunos procesos de redacción de la Ley de Contratos del Sector Público. Con carácter general, todos los procedimientos de contratación deben primar mayoritariamente lo que se llaman los criterios objetivos sobre los subjetivos, para que la gente lo entienda. Y no al revés. Exactamente, para que la gente lo entienda. El criterio objetivo es el precio, de tal manera que a menor oferta de valor presentada, mayor capacidad existe de ser adjudicado el contrato. ¿Qué porcentaje, Mario, perdón la interrupción, qué porcentaje de contratos se dan a alguien que no presenta el mejor precio? Bajísimo. Bajísimo. Es más, te voy a contar una cosa. Yo cuando estaba de subsecretario del Ministerio de Fomento impuse la regla en carreteras de que el 80% fuera criterio objetivo. Claro. De tal manera que el margen subjetivo fuera prácticamente nulo. Y en ADIF llegamos a establecer el 100% de criterio objetivo, es decir, solo precio, para evitar precisamente maleabilidades, para evitar precisamente estos comportamientos. ¿Qué ha pasado? Que con el Partido Socialista Obrero Español se ha vuelto todo a ablandar, es decir, se ha vuelto otra vez a dar valor fundamentalmente a los criterios subjetivos. La Directiva Comunitaria de Contratación Pública, que es de obligatoria transposición y está transpuesta, exige que con carácter mayoritario prime los criterios objetivos, es decir, el precio. Pero si por razones justificadas, y aquí el PSOE tiene razones justificadas que son de interés personal, quieres que primen los criterios subjetivos, lo tienes que justificar. Y ahí es donde entran las cartas. Pero de donde yo soy, los criterios es el precio, uno, el plazo, la experiencia y el plazo de ejecución. El plazo de ejecución. Esencialmente. ¿Y quién eres en ese mundo de la digitalización, no de la montaña? Por supuesto, y eso se puede parametrizar objetivamente. Lo demás ya es entrar en criterios subjetivos que, por cierto, son objeto de enjuiciamiento por un conjunto de funcionarios. Habitualmente 3 funcionarios que lo hacen colegiadamente. ¿Qué pasa? Tienes toda la razón. Si yo entre las cartas de recomendación que me sirven para baremar los criterios subjetivos recibo una carta firmada por la mujer del presidente del gobierno... Y te tiemblan las pues la gente le tiembla las manos. Empieza a llamar a la ministra, oye, que he recibido una carta, a ver, dime qué es lo que tengo que hacer, porque es que esto ya me preocupa. Y esa es la verdad. No, porque vemos las cartas porque las cartas existen. Aunque no le guste a Pedro, las cartas nos las han enseñado, las hemos leído, pero no nos han enseñado las llamadas. Ni las llamadas, ahí lo dejo, ni la gestión interna que pudo haber entre los funcionarios que vieron esas cartas y el superior para decir qué pasa. Ya. Bueno, asunto cierto. Hay 8 ministros que están medio escondidos, medio agazapados, porque les va una llamada a la comisión esta terrorífica de investigación en el Senado y están que echan las muelas. El Partido Popular aumenta el listado de comparecencias en el Senado. Los ministros María Jesús Montero, Óscar Puente y hasta Fernando Grande Marlaska serán llamados por los de Feijóo para declarar en la comisión del caso Koldo que se investiga en la Cámara Alta. Las sorpresas han sido pocas. Cero sorpresa, ¿no? Ya estaba claro. Iré y sin ningún problema. Yo no tengo nada que ocultar ni tampoco tengo mucho que ofrecer. No me preocupa porque, como siempre he dicho, primero el respeto absoluto a las decisiones del
del Poder Legislativo, de cualquiera de sus cámaras. Ambos ministros, Óscar Puente y Grande Marlaska, tendrán que dar cuenta sobre la compra de mascarillas a la trama desde sus propios departamentos. La titular de Hacienda, en su caso, sobre si conocía las investigaciones desde el año 2022 y prefirió no comunicar nada. Los tres ministros de Sánchez se suman a las peticiones por parte del PP de las comparecencias del también ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y todos ellos junto a dos de los principales protagonistas de la trama, Koldo García y el propio exministro Ábalos. El listado completo no se conocerá hasta esta noche y sobre Sánchez, el presidente aún tiene papeletas para ser citado, aunque los de Feijóo esperan que se conozcan más informaciones, sobre todo las que guardan relación con su mujer. Este martes en el Senado, ninguno de los ministros de Sánchez quiso dar respuesta a las preguntas de la oposición sobre la trama Koldo. Es más, 8 de los del PSOE incluso se ausentaron del Pleno. Y un momento para hablar de salud en Más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur de Protege tu Vida. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias bueno, no sé por qué estoy yo tan contento, porque vamos a contar un caso muy triste. Sí, la verdad. Un señor, 63 años, este pasado martes, 11 de la mañana, estaba en un bar comiéndose un sándwich y va el hombre y se atraganta. Se atraganta, se ahoga, no sé qué, bueno, parada cardiorrespiratoria. Total que cuando llegan ya la gente del SAMU y la asistencia, le atienden, ya está el hombre con parada cardiopulmonar, le hacen las maniobras, pero pues no consiguen salvarlo. Triste, ¿no? Es triste, es una vez más que no actuar a tiempo, seguramente tardaría más de 10 minutos en llegar a las emergencias, se le entró en parada y claro, como no actuemos a tiempo ocurre eso. Es verdad que los atragantamientos, hay como 9.000 muertes al año por atragantamientos, es decir, que también, y yo diría que los bares, restaurantes deberían de tener pues este dispositivo que explicamos aquí muchas veces, que es muy sencillo. Sí, es un dispositivo que lo que hace es, a modo de succión, lo que estamos consiguiendo es aplicarlo, sí, al apretar, eso es, al apretar y al sacar, es más eficaz que la maniobra de Henry, 5 veces más eficaz. Pero ante un atragantamiento, lo primero que tenemos que intentar hacer es nosotros mismos toser muy fuerte, siempre doblados, nunca demos golpes a la persona si está recta, sino siempre doblados cuando tenemos que dar golpes. Intentar hacer la maniobra Henley si no tenemos, pero es que este aparato pues mejora todas esas circunstancias, porque además lo puede hacer uno mismo, ¿no? O sea que del atragantamiento se deriva la parada cardiorrespiratoria. En el momento que estamos 3 minutos sin respirar, porque claro, nos hemos atragantado, la tráquea se ha obstruido, en ese momento empezamos ya con la parada cardíaca. Y entonces, pues, ¿vamos a dónde vamos? Vamos a dónde vamos. Vamos al momento de emergencia. Eso es, el momento de emergencia, donde tenemos que actuar, donde es muy difícil saber hacer esa reanimación cardiopulmonar bien hecha y a veces es ineficaz, porque lo que va a hacer la corriente va a ser todo lo que intentaríamos hacer nosotros con la mano, intentando que ese corazón de nuevo vuelva, pues esto, con ese chispazo, esos 124 julios que le va a dar el desfibrilador inicialmente, si no iría subiendo, pues va a hacer que ese corazón que está fibrilando, que está sin latir, con un movimiento de vibración muy rápida, descontrolada, pues de nuevo vuelve a coger ritmo, se resetea, vuelve a coger ritmo, vuelve a sacar sangre, nos despertaríamos, porque lo que ocurre es que al tener oxigenado el cerebro nos despertamos y ya esperamos con ello puesto, con los parches puestos, para que cuando venga el servicio, eso es, un segundo, y ya los servicios de emergencia llegarán y a partir de ahí todo ellos van, resuelven hospital, lo que tenga que ser, pero ya te han salvado la vida. Te han salvado la vida. O te han salvado pues unas lesiones también, Xavier, porque muchas veces a los 5 minutos el cerebro se empieza a dañar y cada vez que mejor no vivir, ¿no? Hay que decir que este aparato no hace falta ser de segundo de medicina. No. Tú te lees las instrucciones, lo ves una vez, se te queda muy fácil 2 pegatinas, ¿verdad? Ya está, sí. Lo pones en marcha 2 pegatinas y él te va diciendo. Sí. No necesita nada porque no tiene una parada cardíaca. Estupendo. Ya está. Si la necesita, aparte si lo que sea, pam, y le da la descarga y ya está. Y ya está, es así de sencillo. Además es que está, como habla, te lo va diciendo, y además los servicios de emergencia están escuchando también, porque ellos están escuchando qué está ocurriendo. Ellos, si tienes el dispositivo, ellos también te van a guiar, ¿no? Pero ya digo, además nosotros, Xavier, siempre vamos, lo explicamos, lo enseñamos. Oye, ¿que hay que ir a la comunidad de vecinos? Vamos a la comunidad de vecinos. ¿Que hay que ir a un hogar porque es para la casa? A la casa. ¿Que hay que ir a una empresa? Vamos a la empresa. Es decir, siempre dejamos todo, aunque es muy fácil, pero que quede bien explicado. Sí, si lo vais a hacer una vez, pues ya se te queda. Efectivamente. Las cursos de salvamento, de socorrismo, no se olvida nunca.
¿Cómo hay que hacer para tener un desfibrilador? Pues mira, tenemos un teléfono en pantalla, es un teléfono gratuito, es un 900-730-061. Entonces, llamamos a ese teléfono y a partir de ahí esto es fácil, porque os van a explicar en qué consiste, cuánto vale, cómo se puede pagar, el precio que os van a hacer, claro, las facilidades de pago, el precio que se hace a los espectadores del Toro Televisión, en este caso Más se perdió en Cuba. Ahora por la noche, el descuento del 30%, ahora por la noche nos cogemos la llamada, pero llamada ahora para que quede registrada. Y luego el regalo, que es este tratamiento. El regalo que puede salvar vidas porque es una solución sencilla, sí, fácil de administrar, que se puede tener a mano. Claro, cerca, en casa. Donde la gente pues, es susceptible de atragantarse. Eso es, y además lo puede usar uno mismo, es decir, el desfibrilador no te lo tienen que poner, pero esto te estás atragantando en casa, lo coges solo y lo haces rápidamente y ya está. Estupendo. Bueno, Adolfo, pues muchas gracias por tu visita. Vamos a ver si entre tú y yo conseguimos reducir las 30.000 muertes por parada cardiorrespiratoria que hay en España cada año, sí, dejarlas en la mitad. Eso depende de que esta máquina se extienda y que sea normal encontrarla cerca y que se la puedan aplicar a uno. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Ever. Nos vamos a publicidad. Al portador de la presente hay que hacerle 3 saludos, 2 reverencias, incluso saludarle 3 o 4 veces por los pasillos, así que entra en el ministerio. ¿Y esto quién lo dice? Begoña Gómez en la carta. Es tremendo esto. Alfonso. Mira, una impresión, una reflexión y una revelación, muy breve. Mi impresión es que a Sánchez no le cabe un cacahuete a martillazos, y la prueba es cómo se descompone cada vez que suena las 2 palabras, Begoña Gómez, y tiene sus motivos. ¿No será por las veces que las dice Feijóo? No, Feijóo no, pero el partido sí. Yo creo que ahí se han repartido los papeles. No lo sé, pero Feijóo suele si escuchas a Alfonso Serrano, incluso si escuchas a Tellado, yo creo que ahí se han repartido los papeles, porque habría que ser muy tonto para no entender la relevancia que tiene el asunto, que por cierto es obsceno, promiscuo, indecente, todo lo que tú quieras. Y después, la confesión. Nos estamos trabajando en Periodista Digital en una línea de investigación que es en contra de lo que piensa el personal, que los pisos en Madrid se han disparado por la llegada de millonarios venezolanos y mexicanos. Nanay del Paraguay. Son estos que se lo están llevando crudo y tienen que invertir. Si no, no tiene explicación. A mí lo que han subido a pisos en Madrid solo tiene explicación si todos estos que aparecen, porque la recua es grande. Sí, que es tremendo. Es tremendo. Se lo han llevado crudo. Y se lo han llevado crudo de todas las maneras. Y lo vas a ver. Igual que se han hecho millonarios los Pepe Blanco, los José Bono, los Zapatero. No millonarios, multimillonarios. Se están haciendo ricos o se van a hacer ricos todos estos. Y lo veremos en 5 años. Y el que conozca a uno que esté pobre en esa banda, que venga a ver. Pero esto es una tradición socialista, cuando llevan 4 o 5 años en el gobierno. La tradición tiene que ver con una cosa que se ha dicho en el Congreso, que es la del puticlub. Yo le he estado dando vueltas al tema y lo de las siglas, lo de partido, me empieza a escamar. Yo creo que viene más de puticlub. Porque fíjate que no hay un solo escándalo en que no haya por medio pilinguis, Coca, gambas, pilinguis. No, y después gambas. Y después lo de la chalana, que es lo de siempre. Es decir, oye, no sé dónde está, pero los tíos... Escasez de gamba blanca en la zona mediterránea, carabinero en peligro, pero ¿cómo no va a estar en peligro con esta jauría? Si se pone en peligro, comían a María Santísima. El carabinero se pone en peligro y acaba con el PSOE. ¡Hombre! José Luis Balbás. Bueno, la verdad es que la gestión del gobierno pues es una cosa catastrófica desde el punto de la economía real. O sea, que nos estamos quedando en un 77% de PIB de servicios, y la cosa pues está quedando en nada más en servicios, o sea, contando la industria alimentaria, eso es el 16 o el 17, y no sabe gestionar. Este gobierno nada más que deuda y deuda y deuda. O sea, es que es terrible las cantidades de deuda que está metiendo, tapando el agujero de 42.000 millones de seguridad social con deuda, para decir que que solamente tenemos en este año un déficit de 8.000, 10.000 con la Unión Europea y tal. Pero claro, eso tiene muchos límites, porque la recaudación
fiscal, de la presión de la agencia tributaria, que es el mecanismo más eficiente que existe, yo creo que en Europa, por la información, vamos, Orwell era una caquita al lado de esto que hay ahora, ¿no? Claro, y eso solamente va a las pymes, fundamentalmente son el 97 o 96% de las empresas españolas son eso. Luego, claro, el problema es que las grandes, que son buenas, muy eficientes, no cotizan gran cosa en España porque tienen mucha actividad exterior y tienen buenos asesores, y entonces pues está Irlanda, que ya es la cuarta industria de Europa, 200.000 millones, más que España, está Luxemburgo, está Dubái, pum, 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 y como están en todos esos sitios trabajando, pues tienen bastante razón fiscal, pero claro, no tributan aquí. Esa tributación, hasta 272.000 millones que ha chupado Hacienda de la extracción de dinero, está dejando la economía real en nada, una salida de unos 30.000 millones de dinero bancario a otras actividades, muchas personales, para comprar pisos, porque personales, pequeñitos, entonces, claro, la economía real no es eficiente, no hay una eficiencia, hay muchísima deuda, este año vamos a meter otros 100.000 millones de deuda, no hay consistencia de los fondos europeos, que aquí no ha llegado nada, 37.000 millones en ya 3 años, esto es una cosa desastrosa, se han utilizado mal, como se ha visto. Air Europa es uno de los mayores emblemas, era el tercer preceptor, y el primero y el segundo eran públicos, o sea, el primer preceptor privado, una empresa que estaba casi en cao, con 500.000 millones vendida. ¿Cómo le das a una empresa que estaba vendida en el año 19 en 500.000 millones a Iberia, y por favor le das 1.100 millones para sanearla, que luego ha vuelto a ser vendida porque no tenía aguante económico de tal, a Iberia? ¿Pero para qué se ha dado ese dinero? ¿Dónde está la economía real de esa transacción, la más grande de Next Generation, del dinero de ahí? Que ahí solo han venido 6 o 7.000 millones. Que sepamos, los demás no sabemos dónde está, y tenemos derecho los españoles a saber dónde están ese flujo de dinero, y por qué no han venido los otros 103.000 millones que se están allí en Europa y que no nos lo dan por este lío, porque este lío ya se está jugando, y 7 más, el de las mascarillas, que también son fondos europeos, que ya ha tenido que devolver ya Baleares. La economía necesita gente seria, y esto no es serio. José María Sánchez. Bien, yo no sé si debo continuar con lo que ha introducido Balbás o hablar de Begoña. Bueno, yo de Begoña... Balbás... Begoña es parte de los 1.100 millones. Y tantos años en el PSOE, ahí aprendió que cuando una pregunta le incomoda, como al PSOE entero, Begoña Gómez, hay que irse a Cuelgamuros, que es como le llaman ahora, al Valle de los Caídos, y hablar de los huesos de no sé quién y tal. Alfonso Guerra. En eso hay que reconocer que hay que valer, para eso hay que valer. Y Balbás ha sacado de cifras, ¡buah! Yo ya me he quedado... ¡buah! Sí, pero me he quedado. Las empresas españolas saben que es verdad. Ha llegado a decir que a Air Europa, o por lo menos yo lo he entendido así, 1.100 me equivoco, le dieron 500.000 millones. No, 1.100 millones. No digas ya tonterías. te pondré luego 1.100 millones. Te pondré luego la grabación, millones, como dices tú. 715 de fondos, bueno, más José María, de otra cosa. no te aproveches. Ven, Yo no lo decía en broma, pero veo que se ha prestado a un poco esto al pitorreo. Vamos a ver, yo de Begoña Gómez no puedo decir nada, porque no sé nada de esta señora. Lo único que sé es que está casada, según parece, con el presidente del gobierno. Y que sé lo que saben todos los españoles, es decir, que parece ser que esta señora ha actuado como mediadora, haciendo gestiones en orden a la adjudicación de contratos públicos, algunos retribuidos con cargo a fondos europeos, y que acredita tal cosa, según parece, pues algunas cartas llamadas de presentación que la prensa ha publicado. Si esa carta en el procedimiento de licitación es requisito o no lo es, o es un documento que se puede aportar voluntariamente por el licitador, lo ignoro, no lo sé. Que desde luego la contratación pública es algo muy corrupto en España, pues esto, vuelvo a algo que he dicho muchas veces en este programa. ¿Cuál es la novedad en esto? O sea, ¿cuál es la novedad que en la contratación pública en España haya corrupción? Esto, quien no lo quiere saber es porque quiere ponerse una venda en los ojos, o porque tiene un interés en que
esta corrupción prosiga sin que a esta corrupción que prosigue se le dé la relevancia política que tiene, a saber que inhabilita al corrupto. Y en este caso yo me atrevería a decir que no inhabilita a sujetos, personas físicas, inhabilitaría esencialmente a dos partidos políticos, que son los que se han turnado en el poder, que son corruptos los dos, el PSOE y el PP. Por no hablar de partidos nacionalistas, pues ¿qué podemos decir que no se sepa ya de Convergencia, el 3% y el clan Pujol? La corrupción se instaló en España con el advenimiento del régimen constitucional de 1978, guste o no. Y a quien no le guste esta afirmación se tiene que aguantar, pero no puede refutarla. Y entonces los partidos políticos, no digo que la corrupción sea un efecto directo de la Constitución, esto sería tergiversar mis palabras o no entenderlas bien. Digo que quienes han aplicado la Constitución y por lo tanto quienes han protagonizado ese régimen político inaugurado con la Constitución se han comportado como partidos corruptos. He hablado de partidos, no quiero hablar de nada más, porque la corrupción se ha extendido a todas las instituciones del Estado. Cuando digo a todas, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, claro, ahora aparece esta señora, que es la mujer de un presidente del gobierno, probablemente el presidente del gobierno más miserable y de menos entidad que ha habido, entre los varios que ha habido, que ninguno tenía verdadera entidad política. Dicho sea todo de paso, ¿no? Pero en fin, este es quizás el peor. Y entonces aparece su consorte, su cónyuge, y resulta que intervienen estas cosas. Vamos a ver, es evidente que esta práctica es inadmisible. Es inadmisible. Entonces dicen, la oficina esa de conflicto de intereses dice, no, es que claro, esta denuncia no tiene objeto o no puede ser tratada por esta oficina porque en realidad ella no desempeña ningún alto cargo, pero si es que el que desempeña un alto cargo es él, el que está incurso en conflicto de intereses es él, si ha tomado decisiones que le favorecen. Y la ley de altos cargos de 2015 incluye entre los intereses propios del alto cargo los intereses de, dice, su consorte, pareja o no sé qué cosa, parientes, etcétera. Bueno, pues ya está. Lo que hay que examinar es si él está incurso en un conflicto de interés en razón de decisiones que haya podido tomar que favorezcan a su mujer, porque favorecer a su mujer a efectos legales es tanto como favorecerle a él. Y quien se sorprenda de esto, sea el señor Puente, sea Montero, o sea el memo de Bolaños, que dice que todo esto le parece, como ha dicho, miserable y repugnante, pues ya sabemos que Bolaños no sabe nada de leyes. Vamos con lo pero que claro, dice... es que esto es insultar a la inteligencia de cualquier español medio. Vamos con lo que dice Bolaños, que le parece miserable. Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular. Bueno, ese del absoluto y absolutamente no lo sacas. Por cierto, yo creo que tenemos una pega en nuestra arquitectura legal en el combate. Yo le he dedicado buena parte de mi vida al combate contra la corrupción política. Sí. Principalmente la de mi tierra. 2 libros contra Pujol, cuando Pujol ejercía, luego es muy fácil las cosas. Javier de la Rosa, en fin, un libro a propósito, Pascual Estivill, toda esa gente, ¿no? Bien. Tenemos un fallo en el que incurren, les parece bien, supongo, algunos políticos relevantes en España, y eso a mí me parece muy peligroso. El asunto es... Bueno, ella es la que hacía las cartas, ella es la que favorecía, luego lo cobraba con patrocinios, con cátedras, con no sé qué, pero eso es un problema del marido que no se abstuvo en la deliberación y en la votación del dinero público que le fue al patrocinado por Begoña. No te das cuenta que si él se hubiera abstenido tú tendrías que cerrar el pico. Tronco, que no ese es el problema. El problema es que es inmoral que la señora que duerme con el presidente patrocine empresas y pida patrocinios y haga vídeos pidiendo a las empresas vengan a mí que yo les arreglo lo suyo, como ha hecho Begoña Gómez. Y el otro, a mí me parece como, bueno, pues cosas así de Feijóo,
como cuando decía usted que se han repartido los papeles, don Alfonso. Yo no sé si es así, pero desde luego a mí me parece una cursilería insoportable que el presidente, el líder de la oposición, que tendría que estar partiéndose la cara en el Congreso día sí, día también, para referirse a Begoña Gómez, en lugar de llamarla por su nombre, diga su entorno más cercano o diga su familia, porque no es exacto. Su familia son muchas más cosas, son sus hijos, por ejemplo. No. Begoña Gómez, sí, es muy sencillo. Ay, no. Y me pregunto muchas veces, ¿no será que desde que te mencionaron a Marcial Dorado estás un poco arrinconado, un poco tenso? No lo sé, pero vamos a ver, seamos un poco serios. El problema no es que el marido se sentase en el Consejo de Ministros el día que le dieron la pasta a Europa. Podía haberse ausentado y la pasta hubiera ido igual, ¿no os dais cuenta? O sea, que estamos en la tontería, no vamos al problema de fondo. El problema de fondo es que la presidenta, la mujer del presidente del gobierno, no puede tener amistades peligrosas, como este Cigala de Air Europa, y el otro Víctor Aldama, y todos estos. No puede ser. Vamos a ver, María. Perdóname, es más que eso. Esto puede ser un problema penal. Sí. Artículo 429 del Código Penal, tráfico de influencias de un particular. Esto puede ser un problema penal. Yo no sé si lo es. Y como no lo sé, no me atrevo a decir más. Yo digo que hipotético, porque sería por mi parte temerario y osado. Pero yo he visto las cartas igual que las hemos visto todos. Entonces, cuando un particular trata de ejercer una influencia sobre una autoridad o funcionario público, al efecto de obtener una resolución o beneficio propio o para un tercero, comete un delito. Comete un delito. Y luego comete un delito. Entonces, el delito en ese caso no es que ella esté incurso en conflicto de intereses, como he dicho, la paupérrima oficina esa respecto de ella que no lo está porque no es alto cargo. No, el que estaría incurso en conflicto de intereses es él. Pero el delito lo habría cometido ella. Si esto es así, entonces lo lógico, insisto, yo lo que quiero saber, pero me parece que es pedirle peras al olmo at this stage del asunto, es verdaderamente si esto tiene entidad o no. Porque parece que tiene entidad. Es decir, parece, por las informaciones que todos podemos leer, que efectivamente aquí estamos hablando de muchísimo dinero, de muchos cobros de comisiones, de muchas influencias indebidas en la adjudicación de contratos, etcétera. Bueno, si esto tiene entidad, esto tiene que suponer, en mi opinión, al final del día, otra vez hablando, utilizando la expresión inglesa, tiene que suponer la caída del gobierno. Si esto tiene entidad. Claro, si al final va a acabar como lo del Tito Berni, que es que allí había unos miles de euros que le daban a un señor y que el otro les convidaba a irse a un club de mala nota y tal, pues claro, pues esto no. Pero si esto tiene entidad, como parece, y Balbás ha dado unas cifras, y supongo que tiene más, porque siempre tiene óptima información sobre estas cosas, obscuras sobre las cosas limpias también, José Luis, entiéndeme. Pero esas obscuras del Partido Socialista siempre tienes gran información, pues yo creo que esto es insostenible. Mario, vamos a intentar ver qué posición ocupa cada uno en esta obra de teatro, ¿no? Empecemos por Barrabés. Barrabés es un empresario que financia una cátedra de la mujer del presidente del gobierno y que posteriormente, una vez que le financia la cátedra, le pide una carta de recomendación. Vamos. Bueno, varias. Bueno, le pide varias. Yo, de verdad, salvo en una concepción rudimentaria y de valle, absolutamente autárquica, no se me ocurre pedirle una carta de recomendación a la mujer del presidente del gobierno. Salvo que primitivamente piense en una concepción muy pasada, que yo pensaba efectivamente, José María, que estaba olvidada, que una carta es determinante si la firma la mujer del presidente del gobierno, lo cual me lleva a la peor cueva de la democracia española en los últimos 40 años. En segundo lugar, Begoña Gómez. Begoña Gómez es una mujer agradecida, una mujer que sin profesión reconocida, más allá de la llevanza de las facturas y la contabilidad de las aulas de su padre, resulta que ahora dirige cátedras. Nos está viendo mucha gente cuyos hijos o ellos mismos tienen licenciaturas, grados, han estudiado un montón y ni el Instituto de la Empresa ni la Complutense se dirige a ellos.
Esto es decepcionante y frustrante. Por lo tanto, es evidente que aquí hay una economía circular. Pero claro, si yo soy la mujer... Pensé que ibas a decir, nos estaban viendo muchas personas que habían ido a las saunas y a los clubes del suegro. Confieso que ni están. O sea, que perdona, es una cosa maliciosa mía. Si yo fuera mínimamente consciente de la repercusión que tengo como esposa del presidente del gobierno, evitaría firmar ninguna carta. Con lo cual el grado de irresponsabilidad, de indecencia que tiene esta señora es absoluto. Yo no sé si fruto de la ingenuidad o de la impunidad, que es lo que empieza a ver, o a medias. Y ahora voy a hablar de eso porque se está dando el caldo de cultivo de la corrupción en España otra vez, por parte de todo el mundo. Se está dando el caldo de cultivo por parte de todo el mundo. Y va a estallar pronto, ya lo veremos, muy fácil además. Y explicaré luego las razones si nos da tiempo en este programa. A partir de ahí, la tercera parte, el figurante, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez... O no, admíteme la hipótesis de que a lo mejor no es tan figurante. Bueno, o que sea el protagonista principal, no lo sé. En fin, no lo sabemos, Mario, no lo sabemos. No lo sabemos, claro. Pero vamos a ver, en primer lugar, si el contrato es adjudicado en Consejo de Ministros o autorizada la adjudicación en Consejo de Ministros, él se tiene que abstener. Yo no puedo desvelar, evidentemente, las reuniones de la Comisión de Secretarios de Estado, sus secretarios, donde yo estuve 6 años. Pero recuerdo que cuando llevé, y no voy a contar el contrato ni lo que pasó, pues no puedo desvelarlo, pero cuando llevé un contrato que presumiblemente se iba a adjudicar porque era la única empresa que se iba a presentar, me levanté y le dije a una persona, vete ahora mismo de esta reunión porque se va a decidir un tema que afecta directamente a tu marido. Y esa persona se fue. Yo creo que aquí habría que haber hecho lo mismo. Oye, ten cuidado porque este es un tema que afecta directamente a tu mujer. Y donde tiene razón José María, el conflicto de intereses, si es de alguien, es de él. Ella no puede tener conflicto de intereses. Obviamente. Por eso cuando se llevó y me preguntaba a la gente ¿qué recorrido tiene la oficina de conflicto de intereses? Ninguno, porque aunque no tiene ninguno. Y además está debidamente colonizada. Evidente. O sea, pero además que si va a despachar la respuesta en 24 Si no lo estuviera no existiría. Efectivamente, efectivamente. Pero si alguien fuera con estos argumentos a un tribunal de justicia y dice, oiga, yo tengo la sospecha, algún competidor que se sienta defraudado porque no alcanzó el contrato de Red.es para digitalizar no sé qué cosas. Y diga, oiga, vamos a ver, estúdieme esto bien clarito. Esta carta generó que por centésimas hubo un pronunciamiento subjetivo en favor de una empresa favorecida y recomendada por la señora que duerme con el presidente del gobierno, que es quien la dio. Venga, hombre. Mira, hay un natural temor que infunde el poderoso, y eso es indudable. Entonces, si nos remontamos atrás, aunque no es el mismo caso, si recordáis el modus operandi de Urdangarín, no implicaba pistola, ni garrote, ni navaja. Implicaba membretes. Es decir, él cuando dirigía una carta, él fue condenado, que no se nos olvide, a 6 años de cárcel, de prisión, de calabozo, y cumplió una buena parte por sacarle dinero, aprovechándose de su posición, a instituciones públicas de Baleares, de Valencia y de no sé dónde. No unas cantidades enormes como estas, unas cantidades bastante, no modestas, a impresión grandes, pero mucho más pequeñas que estas. Entonces, ¿qué sistema utilizaba Urdangarín? Y es otro caso distinto, que probablemente penalmente o jurídicamente, pero moralmente es exactamente el mismo. Utilizaba el membrete de la Casa Real. Él resaltaba en cada carta, no utilizaba papel membretado de la Casa Real, pero sí su posición en la Casa Real y su condición de marido de la infanta. Lo cual hacía al receptor del mensaje, si era flojo de remos, que suele ser habitual, España es un país de gente muy cobardica, muy flojita de remos, en general, el promedio, pues lo que hacía es, coño, si el rey yerno del rey me escribe y viene respaldado por la infancia, por la infanta, pues miel sobre hojuelas. ¿Tú te crees que aquí ha sido distinto? ¿Tú te crees que el que recibe en un ministerio una carta de recomendación de Begoña Gómez, es que hay que ponerle dodotis, hay que ponerle pañales? Al 99%, habrá 1 o 2 que resistirán, los pocos. Vivimos tiempo no de héroes, sino de cobardes. Habrá alguno que resistirá, pero el general dice, oye, esto es como las comunidades de vecinos, pero ¿para qué te vas a meter en problemas, a arreglar la piscina? ¿Me entiendes? O sea, es lo mismo. Entonces, ella no puede servir de parapeto a él, a Sánchez. Y él tiene su responsabilidad y sus delitos, si los ha cometido,
de los que tendrá que responder. Y ella los suyos. Que coincidan los dos en la operación es su condición de mujer de cónyuge, de madre de los hijos de, la que ella utiliza. Y eso es tan moralmente y desde el punto de vista mafioso, es el mismo modus operandi que utilizaba Urdangarín. No hay ningún cambio. Uno para pillar para él y ella para pillar para otros, y de paso pues se dejaba querer. Oye, hay países en los que te haga un regalo de cierto valor, te lleva a la cárcel. En España hay delitos como el cohecho impropio. En Estados Unidos hay que consignarlo. O sea, es decir, el que te den una cátedra, sea antes o después de haberle dado el contrato a alguien, yo creo que es cohecho del peor. Pero bueno, es que para mí no hay ni la más mínima duda. Dice, oye, no, por favor. Pero tú eres muy joven, pero yo recuerdo los tiempos del jamón. Señor Rojo, mire, aquí tiene unos jamones para el que venía a hacer contrato para hacer la carretera. Bueno, llévate los jamones, que con lo que vale la carretera... Eso me acuerdo toda la vida. Pero déjamelos al salir a la derecha. Al salir, déjamelos al salir a la puerta. Pero yo eso, lo del jamón, pero si es que esto es la España más cutre, porque el PSOE es lo más cutre que hay. El PSOE es un partido hortera, cutre, chabacano, mal hablado, mal educado. Es que... Y van picado. Te digo, a estos no comen el turrón, como si fuera así. Sí. Fíjate que me acordé de esas palabras tuyas. No es la primera vez que te las oigo decir, eso es lo más cutre. El otro día escuchando a la señora Bacigalupo. La señora Bacigalupo, como saben, es Teresa Rivera, vicepresidenta de este gobierno. Es una señora malcarada que siempre sale a dar disgustos. Y que decía que esto que hacían con el pobre presidente del gobierno, desde que aspiraba a ser secretario general del PSOE, esto supone la muerte en vida de su familia. No, maja, no. La muerte en vida... la que han tenido compatriotas nuestros en el País Vasco. Eso sí que es muerte en vida. O en Cataluña, si me apuras. Esos que son ahora socios vuestros, los de Bildu, los de Junts, los de Esquerra. Esos sí que te firmaban una buena carta que te dejaba muerto en vida. Eso sí. Sobre todo los del País Vasco. En fin. José Luis. Bueno, es verdad lo que dices de que es muy cutre la corrupción, pero es de un enorme volumen. O sea, el volumen monetario de Guarriper de estos, estamos hablando de Gürteles, 50 o 100 millones, 200, como tú quieras, 2 millones de euros, ¿sabes? Los ERES, 690 millones. Solamente el Talilla este es 2.578 millones de euros. Y ya. 2.578 millones de euros. ¿Dónde está la pasta? Ya sabemos que son muchas empresas del lado tuyo ese de los pueblecitos del Vallés y no sé qué. Le van a cambiar el nombre a la comarca, se va a llamar la Illa del Vallés. La Illa del Vallés, hombre, que no somos idiotas. Y con la cara de listo esa que tienes tú y un gran economista de la nada, pues filósofo, que no cuela, es que son 4 ERES de Chávez y Griñán juntos, del golpe, de los cuales hay una operación de 200 millones que no ha aparecido nada más que las facturas, pero no ha aparecido ni la mercancía. O sea, es una cosa que no es cutre, es lo siguiente, pero el volumen es muy grande, muy grande. El otro volumen que te dije yo eran 500 millones, no 500.000, la oferta de una empresa privada sobre otra, que eso era aparte, eso era Iberia sobre Air Europa. Sobre Air Europa, que a partir de ahí requiebra, como todas, cuando entra el año 20, cuando entra todo el COVID y tal, pues caen todas a tomar viento. O sea, que no valía ni los 500, no los 500.000, no, ni 500. Era una oferta privada, era privada, ¿sabes? Y luego, ¿cómo se dan 1.100? Eso es muy grande. Que es la tercera oferta, o sea, el tercer fondo de la Unión Europea, visto, porque claro, lo que no sabemos, hasta los otros 37.000, parece que se han utilizado también para cosas corrientes como las mascarillas de Illa, porque las mascarillas son las de Illa, por mucho que nos quieran decir lo del chofer o sea, este es 1,5 millones, ya he comprado... Coldito, el coldito este, bueno, una cosa, es de risa para dispersar, como lo del novio de Ayuso, pues 300.000 euros de no sé qué, que ni es firme, ni nada, encima es vulnerando la confidencialidad y tal. Luego hablamos de eso. De eso después hablamos. Entonces,
no solo es cutre, es que afecta enormemente a la economía española. Es que es terrible el daño que se está haciendo a la sociedad. Porque la recaudación pública de impuestos directo e indirecto ha hecho récord, no te va a dar ninguna cifra. Ha hecho récord. Y entonces, claro, ¿dónde está el gasto eficiente en la economía, que es para lo que nos han dado los 140.000 millones? Para que la gente tenga empleo, no para que se le saquee la pasta, subiendo los impuestos con cantidades de recaudación que han sido récord, hasta entre el 10 y el 19% algunos meses de recaudación, pero que no hay fondos para sacar eso y que la propia economía real española no cierre. Y cada vez van cerrando más empresas, 20.000, 10.000, y claro, se saquea. ¿Qué pasa? Que nos ha ido muy bien el turismo, pero estamos en industria solo en el 17, incluido con la alimentaria. Un país no puede sobrevivir así, o sea, no puede sobrevivir así cuantitativamente. Y entonces, claro, estos no son cutreces, es que destroza la economía, porque la cuantía es muy grande. Es lo que te estoy diciendo, es que no son cuantías pequeñas. ¿Tú sabes lo que son 2.578 millones en mascarillas? 2.500. Oye, es que es una barbaridad lo de ella. 2.578 millones, pero señorilla, ¿que dónde está la pasta? Y dejen de poner la cara al lado, que allí, que vamos a ver, que vamos a el estatuto, pero el estatuto, primero la pasta, y luego déjeme del estatuto, señorilla, hombre, váyase a reírse de quien usted quiera, porque lo estamos pagando los ciudadanos españoles con nuestros impuestos, que el de renta de este año ha sido 120.000 millones, o sea que se nos ha llevado usted el 3%. De todo el impuesto sobre la renta española, que dónde está la pasta, porque eso no ha llegado ni en precio, en precio era 3 y 4 veces su valor en el mercado, encima como era tan cutre y tan malo el producto, o sea, es que no se ha aplicado en el mayor de los casos. Entonces, lo de la cutrez, muy bien, pero que no se rían de nosotros y que vayamos al juzgado a pedir las explicaciones en todos los sitios y permanentemente, porque aunque archivaron aquellos 15... 52. No, sí, pero 15 eran especialmente financieros, eran del dinero, luego eran otras cosas para disimular, para que el fiscal Navajas hiciera tal, pero eso como no ha prescrito nada, está totalmente abierto porque el dinero cuando aparece, ya sabes, esto no prescribe nunca, ¿sabes? Y eso es blanqueo también. Bueno, el filósofo Illa, que sepas que muchos filósofo rápido, ¿eh? Muchos le llaman Aristóteles. Ah, sí, sí, sí. Por la rapidez. Vámonos a publicidad. Ahora, siendo que Alberto Núñez Feijóo es incapaz de asustar a un niño de 5 años, resulta que el culpable de la crispación en España es el Partido Popular. Y que no se atreve a decir Begoña Gómez, mira qué fácil, Begoña Gómez, Alberto despierta, Begoña Gómez. Bueno, y se lo recrimina Ana Redondo. La oposición no se ha entendido que este gobierno es un gobierno que va a gobernar 4 años, que es un gobierno legítimo, y eso está en la base precisamente de la crispación. Lamentablemente, esa falta de entendimiento de lo que es la democracia está en la base de la crispación. Pero yo sí que creo, y el otro día me salió del alma porque no estaba preparada desde luego esa respuesta, estaba preparada una respuesta mucho más formal y una respuesta con datos y mucho más fría. Ah, no, hombre, tiene la dignidad de pedir disculpas, pero es que la respuesta explica lo que significa la crispación y la produce ella, Ana Redondo, la ministra de Igualdad. ¿Lo recuerdan? Machismo y negacionismo del PP, cuando llevamos 48 horas con 2 mujeres asesinadas y 2 niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! Y ustedes son cómplices de ese negacionismo. Y llevamos 48 horas terribles, de violencia de género, de violencia machista, terribles. La crispación la denota en el movimiento del índice, que parece la varita de Harry Potter, parece manejada por esta señora, es extraordinario. Diga, José María. Bueno, yo quería comentar algo sobre esta cuestión de la corrupción, no de esta salida de tono de esta señora que presencié en directo
Bueno, es una reacción un poco de una histérica, ¿no? Una reacción de histeria en sentido propio. Pero, en fin, esto es lo de menos, ¿no? Vamos a ver, la corrupción. Yo estaba recordando, mientras comentábamos esta cuestión, estaba recordando el escándalo Lockheed de los años 70, de un constructor norteamericano de aeronaves que pagó comisiones a medio mundo y parte del otro medio, ¿no? Esto supuso, entre otras cosas, la caída del primer ministro de Japón, Takei Tanaka. Si no recuerdo mal, 50 millones de dólares de los años 70. Papipas. Fue condenado y cumplió pena de prisión. Cobró comisión el consorte de la reina de Holanda, el rey consorte de Holanda, el príncipe Bernardo de Lip, famoso. consorte de la reina Juliana. Que le arrancaron las jarreteras y le pusieron dos chapas de Heineken. Entonces, el primer ministro holandés promovió una investigación parlamentaria sobre los hechos. El caso del príncipe Bernardo creo que era 1 millón o 2, era una cantidad moderada, comparada con la del asiático. Y ya 50 veces. La reina tuvo un gesto de dignidad y dijo que sí iba a ser investigado el consorte, que ella abdicaba. Y ante esa situación, pues el Parlamento holandés no constituyó esa comisión y hubo una sanción de esta naturaleza. Se le privó de honores militares, se le prohibió volver a vestir el uniforme del ejército y hubo de renunciar a cargos públicos que hasta entonces tenía. En Italia provocó la dimisión del presidente de la República, que era un hombre, un prócer de la democracia cristiana, Giovanni Leone. Joder. Bien, vamos a ver, ¿qué quiero significar recordando ahora este escándalo? Pues que esto de que la democracia es algo impoluto, inmaculado, limpio, transparente y que hay una corrupción, es una tontería. Porque la codicia pues es un pecado y está en la naturaleza humana y por lo tanto en democracia, en dictadura, en monarquía, en república hay episodios de esta naturaleza. El problema es cuando los regímenes políticos toleran la corrupción. Ese es el problema. Me da igual que el régimen sea dictatorial o sea un régimen democrático, me da igual. Puede haber dictadura no corrupta, en el sentido económico, y puede haber democracia corrupta en sentido económico, como es el caso de la española. El problema es cuando el régimen político, sea cual sea su naturaleza, consiente, tolera y aún, como habéis dicho, promueve la corrupción. Este es el problema. Y este es el problema que estamos viviendo en España. Por lo tanto, todo esto se trata de eludir, confundiendo siempre, diciendo que la democracia, sus principios, la transparencia... ¿Pero qué relación guarda esto con la codicia y con la corrupción? Si es que esto no guarda relación con ningún principio político. El problema es cuando un régimen político está de suyo corrupto políticamente, porque entonces eso admite y consiente la corrupción económica. Por cierto, que en el cuadro de mando de la cosa esta de Begoña Gómez nos falta una pieza. Es la pieza que va Ábalos a Moncloa a quejarse cuando le dejan fuera del Ministerio de Transportes. Oye, que yo lo sé todo de los negocios de tu mujer con la que era mi mujer en Marruecos. Cosa que está publicada pues, al poco de salir del gobierno Ábalos y nunca ha sido negada por Moncloa o por cualquiera de sus terminales mediáticos. Mario Garcés. Decía una cosa José María y estoy absolutamente de acuerdo. Todo está en la base de la condición humana y de la codicia. Es verdad. El problema es que la codicia se desarrolla de una manera exponencial en sujetos en estados de necesidad, que no tienen actividad profesional reconocida, que viven de la política, que consideran que tienen que cubrir las necesidades de su familia, que además se sienten presionados por su familia, insisto, maridos, mujeres, hijos, amantes. Yo he conocido, y hay que decir las cosas ya claras, secretarios de Estado nombrados porque eran amantes de alguien. Y esta es la realidad, y esto es la realidad. Y yo me llevaba las manos a la cabeza y digo, pero ¿qué tipo de designaciones son estas? Y ha pasado en todos los partidos políticos. Y cuando decía antes que se está dando el caldo de cultivo de la corrupción,
es que se están naturalizando comportamientos que a mí me parecen aberrantes, pero que la gente los silencia y los medios de comunicación los ocultan. Claro. La publicidad institucional está ahogando la transparencia y la veracidad de muchísimos casos. Aquí hay dos claves para entender la neutralización de la corrupción en España. Por una parte, esa especie de pacto de silencio entre los partidos políticos, fundamentalmente entre dos, y estoy de acuerdo contigo, José María, para silenciar casos de unos y de otros, es un pacto de silencio. Si tú sacas, cuidado que yo voy detrás. Esa famosa frase, yo sé más, de Sánchez, es un poco la réplica, el eco, la caja de resonancias entre los partidos políticos tradicionales y los silencios pasmosos de los medios de comunicación. Hace poco asistí, no voy a decir quién, a una mesa redonda en un periódico, y no diré cuál, donde el director de ese periódico le pregunta a un alto cargo, vamos a no decir, de una comunidad autónoma, ¿qué piensa usted de la corrupción del otro partido? Yo tengo conocimiento de que ese señor conocía la corrupción del que estaba entrevistando. Y no dijo absolutamente nada. La publicidad institucional está matando a la gente. No se quiere, además, decir absolutamente nada. Esto es muy grave. Pero es una forma Mario, es una forma de corrupción. No, pero es que es una corrupción circular que afecta a todos. Por ejemplo... Y que daña el sistema. Óscar Puente. Y el sistema lo consiente. Óscar Puente, que es un homo... Lo ha asimilado. Es un homo erectus. Óscar Puente... Que no sapiens. Que no sapiens. No sapiens. Yo creo que ni sapiens ni erectus. Que se fue de vacaciones en un yate pagado por un proveedor del ayuntamiento. Pero no ponía cremitas. La cuestión es... De Valladolid. La cuestión es, Javier... Que es muy importante. ¿No será ya común que haya aquí gente que está naturalizando los viajes en yates pagados por empresarios? ¿Quieres que te diga una cosa, Mario? Y no solamente en el ayuntamiento de Valladolid. Pues en general, como dices tú, los que nunca han viajado en yate antes de esa circunstancia de su vida. Porque son profesionales de esto, pero porque se sientan necesitados, porque las hijas lo ponen en Instagram. Pero te voy a decir... Es absurdo lo que está pasando. Pero el príncipe Bernardo de Lip pues, estaba acostumbrado a viajar en yate y, sin embargo, cobró el milloncito de Lockheed. Es decir, que, insisto, el problema no es ahora discutir su naturaleza humana, porque esto nos llevaría a un debate imposible, ¿no? El problema es si el sistema político ha asimilado esa característica de la corrupción y no se ha sometido a un tratamiento de choque con antibióticos poderosos. Y para someterse a un tratamiento de choque con antibióticos poderosos que combatan la bacteria, tiene que haber voluntad. Y lo que estamos viendo en España, no ahora, porque la circunstancia política actual no nos deja quizá examinar lo que ha sucedido en los últimos 50 años, lo que estamos comprobando de estos últimos 50 años es que no hay voluntad de combatir la corrupción, porque el sistema ha considerado que es un elemento más. Podría poner 2000 ejemplos, apunto uno, porque no quiero abusar. El problema del nacionalismo y el independentismo nacionalista. Nosotros hemos sabido, después de muchos años, con motivo de 2017 o con ocasión de aquello, que al final Pujol reprimió su ideología independentista simplemente porque cobraba. Es decir, los gobiernos de Madrid pagaron en dinero una actitud política falsa del nacionalismo catalán para que reprimiese sus aspiraciones independentistas. Yo muy breve, por apuntalar lo que ha dicho José María, hay un virus adicional que es esa especie de componente de familia napolitana que tienen los partidos políticos para negar a sus corruptos y para expulsar la corrupción a los otros. Eso es un error de bulto. Bueno, pero Javier, todo eso está muy bien, Javier. Pero yo no lo vi, déjame un segundo, no lo vi con Suárez. Izquierda también hablamos. No lo vi con Suárez. La derecha lo vi con Felipe González. Y a partir de ahí, tutti quanti. Pero lo vi con Felipe González. ¿Quién se cree un tío que gana por mayoría absoluta y que gobierna en este país para llamar a capítulo a un fregaváteres del partido que resultó ser José María Sala, el tío carnal de Susana Griso, por cierto, para decirle, oye, monta un chiringuito para pasar el platillo por las empresas del IBEX? Esto era así. Yo estaba en esa oficina, había dos chicas que se ponían a escribir como locas, a máquina, no les compraban ni ordenador, ya había ordenadores. Estoy hablando del 82 al 89. Y bueno, cogían la lista del IBEX y venga, Abengoa, el no sé qué, el gas natural, el tararí que te vi.
que tenían a un chileno de contable llamado Carlos Van Schouwen, que fue el que lo hizo reventar. Y este pasaba la facturita. 15 millones, 25 millones, a un tal Oliveró, que era el jefe de la mafia, ¿vale? Y con eso se financiaba, ¿saben qué? El PSOE. El PSOE, y nada más que el PSOE. Y eso era, no obsceno, no, era repugnante. ¿Qué copiaban las mecanografiantes estas? Lo que colgaban los ministerios como estudios pagados a terceros que estaban bien hechos, los copiaban y se los vendían. Daba igual el qué, si eso había que pagarlo porque era el diezmo a la política. Y luego vino el Partido Popular. Y tampoco cambió grandes cosas, ¿eh? Que aquí a la que quieres vender un satélite o comprarlo, llamas a uno que es el gran jefazo de un grupo editorial que se iba a dormir cada noche después de llamar a Rajoy, lo cual era como el bromuro en la mili. Llamar a Rajoy y irte a dormir ya es que tararí que te vi, ¿no? Bueno, pues eso era lo que hacía y lo que durante el mandato del Partido Popular no se destacó. Al contrario, produjo elementos de corrupción, pero distintos, peores, entre enmarañados, la Gürtel, el no sé qué. Pero lo del Partido Socialista, recuerden que se soluciona con un comentario extendido entre la tribu del PSOE. No, José María Sala robaba, sí, pero no se metió un euro en el bolsillo. Nunca. Argumento que aún se repite ahora con el señor de la Junta de Andalucía, con los dos, con Griñán y con Chávez. No, pero no se han metido. ¿Pero qué tendrá que ver? ¿Han robado? ¿Se han llevado de lo que no debían? Sí, pues ya está. No me diga más, Alfonso. Vamos a ver, estáis metiendo la conversación por una deriva que nos conduce inevitablemente a la melancolía. Siendo cierto lo que decís, irrebatible, el que lo hagan todos al final te lleva a la conclusión de que no lo hace nadie o que da igual. A esto los hemos pillado ahora. Centremos en los que hemos pillado ahora. Sí. Estos son los que... Ahora el que tiene que dar cuentas es el tío que va vestido de CSI al Valle de los Caídos. La que tiene que salir el Bolaños, tiene que salir el Marlaska, el que compraba la que compraba las mascarillas sabiendo que no valían, los que se han comprado los pisos. Donde yo vivo, que es una zona carísima de Madrid, se compra un apartamento, un chalet cada 2 días, uno de estos, como te lo estoy diciendo. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Entonces nos tenemos que centrar en este personal. Y en este momento, fundamentalmente, en la figura de Begoña Gómez y en la figura de Sánchez. ¿Que hay gente muy mala? Claro que hay gente muy mala. Sí, pero si a este paso yo no sé cómo ha habido Semana Santa. Porque, no sé cómo ha habido Semana Santa porque esto... Lo único que le falta a Sánchez es indultar a los 2 ladrones que estaban con Cristo, las cosas como son. Ya no le falta nada. El tremendo es la desvergüenza, las tragaderas del antaño honorable y valiente pueblo español. Oye, lo que han hecho estos en la etapa durísima del COVID, durísima, no tienen un pase y tienen que pagar. Ya hemos ajustado cuentas con los Sala, no hemos terminado de ajustar con los Pujol y no lo ajustaremos nunca. Pero estos tenemos que ajustarlo ahora porque se nos llevan por delante. Y esta gente lo ha hecho de la forma más desvergonzada, enriqueciéndose, beneficiándose. Ella, la esposa del presidente del gobierno, ha tenido beneficios evidentes, palpables de su actividad. Y una carta y una firma no es un acto inocente, sobre todo si eres el jefe. Vamos a ver, pero tú no has visto las grandes corporaciones del IBEX, que dice el CEO, esto había que pintarlo de morado. Y todos los tíos dicen, qué listo es el jefe, qué buena idea. Pues ¿por qué? Porque es el jefe, coño. Es lo que digo yo. Hay que ir a por ella. O sea, yo creo que hay que darles con el tema de Begoña hasta que aprendan tagalo. Y si es lo que más les molesta, es lo que más hay que sacar. Y yo entiendo la postura de Feijóo. Yo entiendo que Feijóo quiera jugar a moderado y que deje que sea Tellado, que sea el otro el que reparta esto. Lo entiendo. No lo comparto, ¿eh? Porque como dije la otra vez aquí, yo creo que hay que bajar al barro y si dan patadas, hay que dar patadas. Pero yo creo que... Y antes de que se me olvide, y ya termino con esto, lo que tú has dicho en los medios de comunicación es clave. Porque en este tremendo merdé que tenemos en España, la complicidad de los medios de comunicación es evidente. El año pasado, el que terminó, o para este año, el presupuesto oficial de publicidad del gobierno son 240 millones de euros. A ti no te van a dar un duro.
A mí tampoco. Ellos mantendrán a los adictos, a los que llevan aquí la marca deshonrosa de la soga que les deja estar atados al pesebre. Y los mantendrán. Y eso silencia la presencia de Pedro J. Ramírez, que es un grandísimo profesional, aplaudiendo como una foca el día que se presentó, como una foca en el circo, a exuberancia. No era. Hacía a Jorge Javier Vázquez, cuando hablaban, hacían bromas con la amnistía. Lo mismo. Cuando hacían bromas con la amnistía y presentaban el libro de Sánchez, solo tiene una explicación. No es su criterio periodístico, que es alto, no es su capacidad de crítica, que está acrisolada, sino el peso que muerto. te sueltan el manso, que la Moncloa te va a soltar el manso, porque hoy ya le sacude por haber ido al Escorial, pero mientras necesitó, ya le deben haber soltado ya el manso, porque hoy ya ha cambiado un poco el tono, pero hasta hoy, pues entonces hemos permitido, nosotros los periodistas y nuestra sociedad y el sistema que tenemos, que el único anunciante importante que hay en España sea el gobierno. Y que el gobierno elija a los adictos para beneficiarlos. Claro. Y eso crea un manto de silencio, opaca las cosas, pone sordina en los escándalos. Yo estoy seguro que los que no ven este programa, de lo de Begoña, hay una porción importante de la sociedad que no se entera. Estoy por repetir lo del padre de Begoña, por si alguien se lo perdió la última vez que lo contamos. José Luis. Sí, la corrupción en España, el asunto es que aumenta enormemente la cuantía. Del presidente de Japón, 50 millones. Vamos, eso es... El rey de Holanda 1. El rey de Holanda 1. y unas cantidades microscópicas. O sea, son de los años 70. Microscópicas. Bueno, años 70. Bueno, sí, por mucho que pongas el IPC, 80 no es más del doble. O sea, que no. Tampoco sé. Uy, bueno, que no. Bueno, en Japón no, ya te lo digo yo que no. Depende del sitio. Bueno, pero es igual. La cuantía de hoy es tan monstruosa que desde luego 1.000 es mucha pasta, ¿eh? Y 500 es mucha pasta, ¿eh? 2.000. Y 2.000 ya ni te cuento, ¿entiendes? 2.678, ¿eh? Porque si se le olvidan los 78 es un coldo y medio, solo los 78, porque el coldo total es 52. O sea, que es que las cifras son tela. Los otros 2.500 ya tenemos que hacerlos con él, pero primero los 78 de ella, ¿eh? Que son 2.578, que es la hostia de dinero, ¿vale? Entonces, la cuantía es muy gorda y afecta enormemente a la economía española, porque como tenemos tal descrédito en Europa por la corrupción, ya por este tema, es decir, de 2 meses aquí ha cambiado muchísimo, ¿eh? Estos son cifras muy gordas, ¿eh? Y que afectan a los fondos europeos, que eran 140.000 millones y que ahí nos lo han parado. Oye, llevo hablando un minuto, no sé, ya hablo 3 veces ya, o sea, que si quiere... ¿Te estás refiriendo a mí? No, no, me refiero a José María. No. Bueno, entonces, que es la derecha, claro, la izquierda es que ya sé que nos limitan un poco. Bueno, entonces, ahí reprimidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país? Pues tener una administración eficiente y que sea sana. Es decir, que por lo menos las empresas y los ciudadanos que pagamos una tributación tan enorme como 272.000 millones el año pasado, que es la máxima que hay, hombre, dejen ver de dónde están nuestros fondos y por qué no llegan los europeos. Que es que no han llegado 103.000 millones por la ineficiencia de estos corruptos gestores que tenemos. Porque es muy serio, o sea, es muy serio, con un déficit de seguridad social tan enorme, peligran las pensiones, que esto no es ninguna broma. Incluso las contributivas, que son una estafa piramidal. Total, porque eso tenía sus reservas contributivas hasta el año 99 y se empezó a dislocar esas cuantías para las que pagan de verdad, que son las contributivas, con otras que ya se darán, que ya no sé qué y no sé cuánto. Y ahora los fondos no hay, todos los años 30.000 millones de deuda, que eso no es sostenible. Entonces, no hay unos gestores que se dedican a sus rollos, a sus fundaciones, a llevarse el dinero, a lo barrabés, sin ninguna soporte, porque eso tiene que ir a la ley de procedimiento administrativo, que es precalificación y concurso, que no valen esos rollos, eso es nulo. Tiene que devolver el dinero de inmediato. Es nulo, ese tipo de asignaciones. Unos 3 minutos. Eso tiene razón, pero más de 3 minutos. José María Sánchez, sí. No, el tiempo al revés. Un segundo. Para dar satisfacción a Balbás, no es lo que pensaba decir, pero yo le dije antes de ayer al ministro en la comisión mixta, ministro de Economía, hombre amable, tal, pero tan decepcionante como Calviño, cuando contenido, vamos a ver,
27% más de recaudación respecto del último cuatrimestre de 2019. Y en esas condiciones, de ingresos financieros, la economía española está como está. Con un 26% más. Pero no quería hablar de esto. Quería simplemente hacer una observación a lo que ha dicho Alfonso. Alfonso, tú insistes mucho, con razón, porque eres periodista y conoces ese mundo, y como lo conoce Xavier, etcétera, y nosotros, pues desde luego, mucho menos. Pero en realidad me estás dando la razón. En una democracia, los medios de comunicación forman parte del sistema político. Es consubstancial, la democracia es un régimen de opinión. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo dice así. Que la opinión pública disfruta de lo que se llama una garantía institucional, que es algo que va más allá de lo que es un derecho fundamental. Es inevitable. Por lo tanto, si tú ahora denuncias, como lo haces siempre, la vergonzosa actitud de los medios de comunicación ante un gobierno como este, merecedor de todo lo que tú has dicho y más, y lo que hemos podido decir no significa que justifiquemos lo actual, sino que estamos exponiendo que esto obedece a un vicio muy arraigado en la política española, y que por lo tanto hay ahora que cortar esto por lo sano y tratar de que en el futuro no siga siendo ese vicio existente, en realidad vale también para los medios de comunicación. Son un elemento más del sistema político. Y los medios de comunicación han asimilado, incluso con las prácticas que les conciernen a ellos, la corrupción como algo normal en el sistema. Bueno, pausa para publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Hemos preparado, porque hay que distender esto, si no acabaremos en la melancolía, y ahí está Alfonso Rojo, venga a cobrar, ¿cómo son? Querellas que pone a gente que le insulta y que le veja. Es mala gente. A ver. Mala gente. Óscar Puente, tienes que pedirle a Alfonso Rojo el teléfono del abogado que le lleva tan bien esas cosas, que le ha permitido ganar, yo que sé, 3 o 4 en los últimos tiempos. Antena 3, A3 Media, Cadena Ser, los tenemos rodeados. Hemos preparado algo que tiene que ver, algunos que tengan niños pequeños por casa se van a enterar, malvadas, hombre. Algunos que tengan niños pequeños por casa seguro que conocen al protagonista de esta serie de dibujos animados que tiene un asombroso parecido a Óscar Puente y hemos querido aprovecharlo. El que no conozca esta serie de los Crocs, a ver dónde me pongo yo, los Crocs, con S, los Crocs es la serie. La pueden mirar en internet y verán cómo el enorme parecido que tiene el troglodítico Óscar Puente, al que le hemos puesto con un tren del PSOE saliendo de la cueva, en este caso de una cueva malagueña que nos gusta mucho. No es Altamira, no, es una cueva de Málaga. Hay cuevas por todas partes. Bueno, esto viene a cuento de que este señor está muy preocupado porque dice, como le pasa a Alfonso, que le insultan gravemente. Y bueno, ha puesto a un grupo de sus funcionarios de élite, estos a los que no les cabían los trenes en los túneles en Asturias, deben ser estos, que en lugar de ir al paro les ha dicho, bueno, ¿qué hacemos con estos? Ingenieros tampoco son. Dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Cógelos y que se pongan a escarbar en los artículos de opinión las veces que a mí los opinadores, que son 10 o 12.000, me han insultado. Y ahí están los tíos, rasca que te rasca, ¿eh? Bueno, vamos a escuchárselo decir. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos, físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene, claro que lo tiene. ¿Cuál? Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién... Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos, que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad, pues saber qué columnistas le han criticado a usted. No, qué columnistas no, perdone. Se lo digo yo, una barbaridad. Criticarme no. Es que he dicho que las críticas no, solo los insultos. Los insultos, la mayor parte físicos. Está claro que ser feo es el menor de sus problemas, el más chiquitito. Bueno, ¿y qué han encontrado? Porque encima van y filtran el listado, y el listado es para echarse a llorar. Vamos a ver algunas de las cosas que consideran los finos analistas del tipo este, que son, hacen un análisis preliminar, esto no lo podemos saltar. Vamos a los que ellos consideran que son insultos, a la parte mollar de todo esto. Sectario, correcto. Insultador profesional, parece que bastante adecuado. Dictadorzuelo, hombre, esto sí es opinativo. Machista, no lo sé, no lo conozco del todo. Faltón, desde luego. Provocador, también maleducado, obvio. Mediocre, eso salta a la vista. Necio, pero vamos, que confunde valor y precio. ¿Y qué más? Y bruto, hombre, lo de bruto me parece incluso
pues educado, polite, bastante polite. Mentiroso no lo conozco del todo, grosero me cuadra. Neandertal político, esto es un cultismo porque ¿quién dice que este perteneciera a los neandertales? Hay que preservar la marca, ¿no? Los neandertales somos otra cosa. Mezcla el 50% de Koldo y Ábalos. Este es uno que estudió químicas, pues está claro. Sosegado vocero del macarrismo sanchista. Ostras, este es un pespunte del insulto, ¿no? ¿Hay alguno más? ¿Tenemos más insultos de lo que cree Óscar Puente que le llaman? Bueno, pues yo le llamaría cosas bastante más gruesas, bastante más fuertes que estas, pero si él se siente ofendido con esto, allá él. Oiga, este gobierno nos da oportunidades extraordinarias. Alfonso Rojo, te voy a brindar una oportunidad de que te metas el lunes en Periodista Digital con ella, con Yolanda, quiero decir, Yolanda, que sacó 400 votos en su pueblo, en Las Gallegas, ¿no? Esa Yolanda misma es capaz de decir cosas que demuestran que ella está en otra cosa, en la peluquera o en lo que sea, en planchar, que dice que se le da muy bien, no sé en qué anda, pero desde luego en la política no. Nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción, la lucha contra la corrupción de donde venga. No me digas que no es maravilloso. Vamos a defender la corrupción, venga de donde venga. Efectivamente, la ha traicionado el subconsciente. Ella sí, será que es más lista que yo y sabe lo que dice. Ángel Víctor Torres, va 1 hora retrasado, es canario. Bueno, eso tampoco lo explica todo. Este es el ministro de Memoria Histórica. Pero eso no le da derecho a decir mamarrachadas tan gruesas como esta que demuestran que, en fin, no, el bachillerato lo debía hacer en alguna isla más al sur de las Canarias, porque desde luego en Canarias hay un buen bachillerato, ¿eh? Hasta Negrín lo sabía. Bueno, pues este desde luego no lo hizo. España es el segundo país del mundo, tras Camboya, donde hay más fosas comunes con víctimas de una guerra de España, de una guerra civil y de una dictadura posterior. Ya, o sea que tú los Balcanes no saben ni dónde están, ¿no? Si están en otro satélite, ¿qué más da? Si aquí vale todo. Y puestos a elegir, me gusta mucho una de las intervenciones, yo creo que de lo mejor, de esta semana de José Luis Escrivá en el Congreso de los Diputados. Y vean qué mal encaja. Mire, señora Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de 1 metro de mío está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez, presidente, me interrumpieron 3 veces y tuve que dejar de contestar la pregunta. Me siguen interpelando, presidente. Yo así, es decir, esta senadora me acaba de decir que estoy dando un numerito. Por allí lo mismo. Perdone, yo es que no... Señor ministro. Señor ministro, si me lo... Señor ministro... Señor ministro y señorías, si me lo permite... Esto denigra a este Senado, de verdad, esta forma de operar. Señor ministro, si usted me lo permite... Si es usted tan amable, señor ministro, está en el uso de la palabra siempre y cuando que usted lo considere oportuno. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Si yo hiciera esto con Balbás en los programas, me marcharía en el minuto 5 de cada programa. Porque habla por teléfono, porque habla sotoboche, porque me desconcentra, porque me aturrulla, porque me dice 5, 6, 10 veces en cada programa lo de los 103.000 millones que faltan de lo que tenía que llegar de los fondos europeos, que yo ya no rezo por las noches. Pero tú te sabes la cantidad, las letanías has aprendido, de 103.000. Bueno, ¿cómo es que sí me la sé? Ya te encargas tú. Vamos, como para que se me olvide. Bueno, me queda uno. El gobierno da para mucho, pero yo no doy a tanto. María Jesús Montero, por la que siento una gran debilidad. A veces la entiendo poco porque, como decía aquel, habla cual metralleta. Bueno, ¿qué dice esta señora? A propósito de mentir y dimitir, yo creo que esta mujer sabe algo de lo que va a venir. Y en política no se puede mentir. Y en política, si uno se equivoca, si uno se miente o si uno convive o disfruta del enriquecimiento que otros producen a través del fraude fiscal, tiene inmediatamente que presentar la dimisión, porque no es admisible.
Sánchez, aplícate el cuento, majo. Si se miente, uno se tiene que dimitir. Bueno, es una manera. Dicen que era médico, que se licenció en medicina. Fíjate tú el cuadro, vas en Sevilla al consultorio y dice, le han cambiado al médico, le toca a María Jesús Montero. ¡Ah! No, casi prefiero irme de contable con Barrabés. Bueno, ¿qué ha pasado con Escrivá? Que tú tenías que hacer algún... Que Escrivá también tiene vínculos con Benasque, porque tiene un piso en Benasque. Bueno, que es lógico, oye, que la gente se compre pisos en Benasque, en Huesca, que el Pirineo aragonés es maravilloso, ¿no? Oye, pero esto de Benasque era como... Se está poniendo de moda últimamente, sí. Y yo, simplemente una acotación humorística, lo de Neandertal político, deben pensar que es un holandés político, ¿no? Netherlands político. He oído pensar alguno en el gabinete con idiomas que es un algún ilustrado, que ahí sobran, en ese ministerio en el que tú tuviste desempeño. Bueno, por cierto, ellos, todo esto de la Montero iba orientado al pareja, porque lo del novio me parece tan cursi, ¿verdad? El pareja, vamos a llamarle pareja. El pareja ha presentado querella, ha cumplido, el hombre ha cumplido y dijo que lo haría y lo ha hecho. Luego le han hackeado a los abogados en fin, no sé qué, les han hackeado con no sé qué procedimientos súper sofisticados que les permiten señalar, chicos, no te permiten señalar nada, que algunos van un poco sobradetes también, hay que decir las cosas como son. Si no, uno pierde el equilibrio y la neutralidad. Bueno, ha cumplido el novio de Ayuso, pero desde luego eso no sirve, porque la izquierda cuando te pilla el tobillo no te suelta el tobillo ni para Dios. Que lo sepa Ayuso, que de este mal, no sé si va a morir o va a ganar las elecciones por un 99% de los votos, pero en cualquier caso no le van a soltar el tobillo en lo que queda de su legislatura. Y si no es que al final, pues eso molesta a alguien en el PSOE y la obligan a recular, que también es bastante frecuente. Vamos con las aventuras de el pareja de Ayuso. Alberto González Amador cumple su amenaza. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefe Pilar Rodríguez por supuesta revelación de secretos. Una querella que se dirige también contra el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, debido al comunicado difundido por la Fiscalía en el que se informaba del cruce de correos entre el abogado de González Amador y el propio fiscal. En los correos se demostró que fue la propia pareja de Ayuso quien pidió llegar a un acuerdo tras reconocer los delitos y quien además se ofreció a pagar la cantidad adeudada. Ambas querellas se han presentado en el Tribunal Superior debido a la condición de aforados de los fiscales. Por la difusión de este mismo comunicado, el Colegio de Abogados de Madrid denunció a la Fiscalía. Denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ya ha abierto diligencias. Pero ahora la abogacía madrileña da un paso más allá y ha anunciado que se personará como parte y presentará una querella en los próximos días al considerar que se produjo un delito de revelación de secretos. Por su parte, González Amador está llamado a declarar el próximo 20 de mayo por impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades y facturaciones falsas. Decía Balbás en el introito que él continúa, él no para, en el introito le sirve de calentamiento, espiritual por lo menos. Y dice, si es que esto no para, los procedimientos siguen y siguen, y además en la agencia tributaria hay unos sabuesos que para qué, bueno, no, hay sabuesos, incluso algún que otro talibán, porque algunas de las cosas que mandan a los juzgados se las devuelven con una patada en el trasero. Véase, si no, el caso de algunos futbolistas y algunas folclóricas que hemos tenido en este país. Ya lo siento porque estuvo el cuerpo de tus amores, el de los inspectores de Hacienda, pero ¿es verdad que hay talibanes o no? No, y sobre todo hay un sistema perverso de incentivos basado en una productividad por que no ayuda en nada a restablecer cierto orden y cierta cordura. Bueno, lo del novio de Ayuso, Balbás, que te veo como royendo el tobillo, como si fuera el Lobato. Bueno, esto no deja de ser una cuestión privada, bastante pequeñita de cuantía, 300.000, o sea, de esos hay actas todos los días, a todas las horas, pero que lo que la agencia tributaria diga, pues es una parte, pero es tanta parte como la que diga el propio contribuyente, que en el Supremo muchísimas de las pruebas de la agencia tributaria se las anulan y pierden muchísimos, como tú sabes perfectamente y sabemos toda la prensa, pierden muchísimos casos. Lo que no se puede utilizar es como arma política este tipo de cosas en los periódicos
sin ser ni firmes. Esto no es una instrucción de un juez. Está claro. No es una imputación de un juez. Es la agencia tributaria, que es una parte muy importante de Hacienda, pero como instrumento para recaudar, que cada vez es más agresiva y fastidia más al aparato económico, impide mucho la financiación porque embarga permanentemente, subasta bienes, valora con acción contradictoria, que eso no es que sea firme, porque no es ni firme eso tiene un procedimiento administrativo y judicial donde está perdiendo en el Supremo muchísimas causas. Otra cosa es que encima es sin gasto para ellos, eso sí. Pero claro, eso impide mucho el funcionamiento de la economía real española. Además, monta títeres de esto, porque esto es un títere. Bueno, esto si fuera sentencia firme la fiscalía, ya, pero esto tiene que ser un juez, porque esto sin duda. Sabemos que esto es un pero el montaje sin pruebas. Filtrador, que lo ha reconocido, es el fiscal general del Estado, el fiscal general, que además le dice a la fiscal jefe de Madrid, fíltrelo, dice, no, yo no lo voy, eso es un delito, yo no lo voy a hacer. Javier, mándeme una orden por escrito, y va y se la manda. Y se la manda, claro, pero probablemente anule todo el procedimiento solo por cuestión de la falta de confidencialidad de los datos y que no se puede dar un funcionario de Hacienda que publique esto se queda sin su puesto de inspector de Hacienda a los 15 días, o sea, es que le echan, ¿me entiendes? Porque no, ¿cómo se puede dar datos de privados de una agencia tributaria que tiene la responsabilidad de recaudación? Que es la Fiscalía, que lo ha reconocido el fiscal jefe. Pero la instrucción viene de la agencia tributaria. ¿Tiene consecuencias jurídicas o no? Yo es que no lo sé. Es decir, para el que haya entrado en el ordenador, que supongo que habrá un ordenador... Funcionario público a la calle, vamos. Y que haya dejado registrados sus datos, porque quedan registrados, tendrá unas consecuencias. No, vamos a ver. Y para el filtrador tendrá otras consecuencias. Que no sabéis este procedimiento. No, hablamos de la filtración. Lo que han filtrado son los correos del abogado al señor en Hacienda para negociar un acuerdo. Que como es tradicional en Hacienda, el acuerdo parte de reconocer la deuda. Y eso es para todos. Eso es para todos. Y es un tecnicismo. Yo te obligo a que tú reconozcas y ahí nos sentamos y vemos a ver cuánto me tienes que pagar. Eso es lo que han filtrado. No los datos fiscales que están custodiados en el Berta como los de todos los españoles, no. Las negociaciones. Nulidad. No, es que son dos cosas distintas. ¿Y eso tiene recorrido jurídico o no? Eso tiene recorrido jurídico que puede llegar a que anulen el procedimiento de la agencia tributaria. Tú lo sabrás mejor que nosotros. Vamos a ver, solamente se puede acceder a la base de datos de la agencia tributaria si tienes una potestad para hacer un control tributario que te ha sido decretado como funcionario. Pero ese no es el caso. Que no es el caso, exactamente. Aquí lo que ha habido es una filtración desde la Fiscalía y evidentemente habrá que depurar responsabilidades porque desde la oficina de la Fiscalía no se puede filtrar. ¿Me dejas que intente teatralizarlo? Teatralízalo. Yo estoy en la Fiscalía, tengo el gorrito de fiscal y leo, joder, qué maricón, este tío ha mandado a los abogados y han reconocido la deuda y está ya diciendo que no, esta mañana, que lo filtre la fiscal de Madrid. Pero ¿cómo voy a filtrar yo la información de los correos de un tío con alguien en Hacienda? Ni de coña. Que te lo ordeno. Pues ordénenlo por escrito porque esto es un delito. Y estuvo muy bien la fiscal de Madrid. Y ahí le llegó la orden y entonces ¡pum!, lo filtraron. Y al cabo de 10 minutos estaban las televisiones del gobierno, o sea, 6 que tú dices y aquí siempre, estaban dándole al tambor de Duracell. Trocatrá, Ayuso, fíjate, qué tal. Bueno, esa es la historia. ¿Que tiene recorrido judicial? Pues hombre, yo no lo sé, pero entiendo que sí, que es un derecho constitucional el secreto de la relación con la agencia tributaria, la que fuere. Y más, por eso se ha echado como un león el Colegio de Abogados de Madrid, pues sí, porque es que esto les afecta de una forma nuclear, no por ese cliente de Ayuso boyfriend, no, por todos los que están en el mundo del derecho fiscal y tributario, que están ahora, después de este precedente, poco menos que en porretas ante la vida, ¿no? Pues eso es lo que yo no tengo ninguna duda, que habrá una condena contra no sé muy bien quién, la fiscal de Madrid o su jefe, el que se lo ordenó, y ya veremos cómo se defiende la fiscal de Madrid en ese procedimiento y que muy probablemente signifique que el manso de Ayuso se vaya sin pagarle un euro a la agencia el procedimiento. Nosotros tenemos casos casi todas las semanas contra la agencia tributaria por la no pruebas, por tal. Y ganáis un montón de euros. No, ganamos el 50% o más, muchísimas veces ya, ¿eh?
porque se pasan de Xavi Alonso, ¿te acuerdas? Sí, Xavi también, Alonso. Aguantó 10 años. Pero ya hacen defraudador, cosas de... no sé qué, sí, pero ganó. Pero que vulneran mucho la actividad económica. Eso es muy importante para un país. Este comportamiento, que aparentemente es menor dentro de todo lo que estamos viendo, refleja una actitud frente a la ciudadanía, frente a la justicia, frente a la equidad, frente al sistema democrático y la libertad, no voy a decir que preocupante, sino angustiosa. Es decir, les importa un comino la ley, la intimidad de los ciudadanos, les importa un comino lo que dicen las normas, los procedimientos. Estos, como no andemos listos, no la clavan, ¿eh? Si Villarejo estuviera en activo, tendría más trabajo ahora que nunca. Sí. Ya te lo digo yo. Vamos con un asunto no menor. Alguien ha dicho antes que con un traje del CSI, ¿es verdad? Sí. Parece que estaba buscando pruebas en un asesinato múltiple en Miami o en Nueva Orleans o en Nueva York. Vendedor de lavadoras de Balay. Sí, señor. Llega el hombre, Pedro Sánchez, de Qatar, y a las 2 horas está vestido con esa guisa, mirando huesos tibias, peronés, parientales. Bueno, encima de nacionales. En el Valle de los Caídos, que ahora tienen que decir Cuelgamuros. En Cuelgamuros. Lo más relevante de todo es que las 160 familias que buscan los restos de sus ancestros en el Valle de los Caídos están que fuman en pipa contra Pedro Sánchez porque dicen que esto es electoralismo, lo que está haciendo. Esta es otra de las tradiciones en el PSOE, no solo Filesa, la cocaína y los puticlubs, también hay una tradición, si llegan elecciones hay que ir al Valle de los Caídos. Lo que pasa es que ya no saben a quién desenterrar allí, pero bueno, en cualquier caso no se lo pierdan, que está entretenido. Si la corrupción te atrapa, Franco te salva. Esto es lo que piensa Sánchez cada vez que se ve entre la espada y la pared. El comodín Franco es muy recurrente. En esta ocasión, el presidente del gobierno ha visitado el Valle de los Caídos para conocer las labores de recuperación e identificación que los forenses están llevando a cabo tras las exhumaciones. La visita ha sido improvisada por Moncloa tras su viaje a Oriente Medio. No estaba prevista en la agenda del presidente. Esta ha sido la reacción del Ejecutivo a las medidas adoptadas por los gobiernos autonómicos de PP y Vox en sentido contrario. Sánchez asegura que la ley se va a cumplir, ya que debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España. El ministro de Política Territorial ya avisó a las autonomías que irán al Tribunal Constitucional si no se retractan, pues sus medidas son contrarias a los valores de la Ley de Memoria Democrática. Además, el Ejecutivo elevará estos casos a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Sostiene que la derogación de las leyes de memoria y la aprobación de las iniciativas de concordia vulneran los convenios internacionales de derechos humanos. La visita ha molestado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Cree que el motivo ha sido electoralista, que no se está respetando a los muertos y que Sánchez no les permite visitar los trabajos, mientras él sí lo hace. En cualquier caso, la razón real del enésimo uso del comodín Franco es que los escándalos acechan al gobierno y se acerca un intenso ciclo electoral. Así lo cree Santiago Abascal, que ha acusado al presidente de dividir a los españoles con el rencor y de tratar de ocultar la corrupción que le rodea. Sánchez ve día tras día cómo las portadas de los medios de comunicación son copadas por el caso Koldo, que afecta a 5 ministerios y a 2 comunidades autónomas anteriormente gobernadas por el PSOE. Copadas también estas portadas por los tejemanejes de su mujer para conseguir ayudas públicas a empresas como Air Europa y por las exigencias del separatismo, que ya pide un referéndum acordado. Además, cree que la baza de la memoria democrática le dará votos en las elecciones vascas, catalanas y europeas. Sánchez se refugia en los muertos para huir de los vivos. Bueno, Mario Garcés. Bueno, pues vamos a hablar de Cuelgamuros, ¿no? Y vamos a hablar de Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez venía de Arabia Saudí y de Qatar. Y vamos a hablar de amnistía, pero de amnistía internacional, Pedro Sánchez. No sé si te has leído el último informe de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí. O sobre Qatar. O sobre Qatar. O sobre Qatar, donde las mujeres están sometidas a una ley de vigilancia por parte de los hombres, donde se han ejecutado a cientos de personas en el último año sin ningún juicio justo, donde existe el régimen de patrocinio laboral, donde se está matando a gente trabajando, migrantes trabajando. Fíjate que estiro el índice y digo como Ana Redondo, ¡no puede ser! Bueno, eso es memoria histérica y esto es memoria histórica. Ahora voy a eso también. ¿Cómo es posible que quieras hacer política de los muertos y seas incapaz de ir a Arabia Saudí y a Qatar y cantarles a los emires lo que no son los derechos humanos realmente ahí? Eso demuestra tu catadura. Eres un hipócrita. Catadura te ha quedado muy bien. Catadura de Qatar. Eso es
realmente tu impostura. Es tu impostura porque eres incapaz de hacer política con los vivos en países que están violando los derechos humanos. Y te lo dice Amnistía Internacional, porque a ti te gusta la amnistía interna. Y esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Porque España contigo, Pedro Sánchez, es un país de pasado imprevisible. Nunca se sabe lo que va a pasar en el pasado. Y es muy bonito irse ahí, y en eso que se llama memoria histórica, ya hablo un momento de eso, te pones a hacerte unas fotos que son necrofílicas, completamente. Es mórbido, es una indecencia y además es un insulto, que no un indulto, es un insulto a todos los familiares que no han podido visitar. Y a la memoria de esas personas. Y por cierto, no existe ni la memoria histórica, ni la memoria democrática, ni la memoria colectiva, conceptos que son absolutamente absurdos. La memoria es un concepto sentimental individual de cada uno. Por lo tanto, la memoria colectiva siempre es totalitaria. La democracia no tiene nada que ver con la memoria y la historia no tiene nada que ver con la memoria. Os lo habéis creído vosotros y con esto, desde luego, habéis ya cerrado el último episodio ignominioso de una de las etapas, desde luego, más burdas de la historia del Partido Socialista. Esta es la última cerilla que se enciende de lo de Cuelgamuros, se llame como se llame. Alfonso. Bueno, primero puntualizarte una cosa. Él no hizo nada en Arabia Saudí porque la ONU le acaba de entregar la presidencia del Foro sobre Igualdad de Género a Arabia Saudí. Es decir, la ONU ha convertido a Arabia Saudí... Bravo. No es un chiste, ¿eh? No, o sea, la ONU, a donde va a ir a reclamar, según ha dicho ya Pedro Sánchez, para llevar estas cosas que están haciendo algunas comunidades de modificar la ley de memoria democrática, donde les va a llevar y les va a denunciar, ha hecho Arabia Saudí presidente del Foro de Igualdad de Género. Para no echar gota. Dos, en el Valle de los Caídos se inaugura en 1959 y se inaugura enterrando allí a unos 40.000 muertos de la guerra civil, de los que 6.000, grosso modo, 100 arriba, 100 abajo, eran republicanos, con una frase de Franco de las que hacía, en las que dice que el homenaje a tus héroes te exige también tener presente el perdón a los vencidos, o algo así. No recuerdo la frase exacta. Pero Pedro Sánchez tiene la mala suerte de donde se hace la foto es en un osario en que solo hay huesos, fémures y calaveras de nacionales fusilados por los republicanos, por los rojos. Este no acierta ni una. Y a mí me parece ignominioso. El plan de convertir el Valle de los Caídos en un parque temático, no sé de qué tipo es, ellos dicen un centro de interpretación, no sé lo que entiende por interpretación el Partido Socialista, nos debe prepararnos para cualquier cosa, neones, alteración de la posada en algo que también empieza por P, es que no se me ocurre qué es lo que van a hacer estos maleantes si les dejamos. No lo tienen fácil, porque aunque tienen en marcha y han puesto a toda prisa un intento a través del Ministerio del susodicho Torres, el de las mascarillas, para sacar un decreto rápidamente y desacralizar la zona y expulsar a los 21 benedictinos que hay, no lo tienen fácil porque no depende, afortunadamente para España y para nosotros, de la Conferencia Episcopal. La silente, claudicante, sumisa y siempre complaciente, sino del Vaticano. ¡Qué horror! No sé si eso es una garantía. No, porque el Papa tiene 86, de la Santa Sede. El acuerdo, y después hay un acuerdo vigente, el que firman los benedictinos con la Fundación, que sigue vigente y que no se puede unilateralmente... Pero eso no lo firma la Santa Sede. Cerrar. Y después está lo del Papa. El Papa tiene ya 87 años y está pensando ya más en ir a ver a San Pedro que en meterse en berenjenales. Además tiene una entrevista esta semana que empieza con Armengol, lo cual deja muy afectado, aunque no tenga esa edad provecta. Aunque no viene al caso, 40 viajes al extranjero, 61 países visitados, en 11 años, ¿a cuál no ha ido? A España. España. Motivo por el que no ha venido a España el Papa peronista, porque le da mucho asco la historia española, textual. José María, Valle de los Caídos. Sí, bueno, lo del Valle de los Caídos es de todo lo que ha sucedido en el gobierno de Sánchez, por graves que han sido muchas de sus acciones, por lesivas de derechos fundamentales, como todos sabemos, con arreglo a pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de todo, lo más repugnante, en mi opinión, en el orden moral, fue la profanación de la sepultura de Franco. Lo más repugnante en el orden moral. Es decir, que este señor, por razones políticas, se dedique a remover cadáveres en las sepulturas, yo no he visto una cosa igual en mi vida y no creo que lo vayamos a ver. No hay ningún precedente que yo conozca.
No hay ningún precedente que yo conozca. Esa es la primera parte del asunto. La segunda parte del asunto, bueno, vamos a ver, el Partido Socialista es un partido derrotado en la guerra civil, hablemos con claridad, y por lo tanto, después de tantos años como los que han transcurrido desde entonces, desde 1969, hay una parte de estos socialistas, los más incultos, los más desarrapados, los más burros, de los que forma parte un sujeto como este, que decide, pues no lo sé, que ellos ahora van a ganar la guerra, retrospectivamente, ¿no? Hay como un ajuste de cuentas, ¿no? Y a ellos no les agrada que haya un monumento como el Valle de los Caídos. Es completamente falso que eso fuera un lugar de enaltecimiento, que es lo que dijo hasta la extenuación la tonta de Calvo y luego lo que han repetido estos otros. Franco estaba sepultado en una basílica, es decir, en un templo cristiano, como hay decenas de miles de enterramientos en toda Europa en templos cristianos, de mandatarios políticos, de personas privadas, de dignatarios eclesiásticos. Cualquiera que tenga un mínimo de cultura y haya viajado un poco, pues sabe que cuando va a una iglesia en Europa, pues está pisando constantemente sepulturas. Pero, en fin, dijeron que era un lugar de enaltecimiento al que se rendían honores de jefe de Estado. ¿Pero qué honores? Tampoco no había ningún honor, estaba enterrado y se acabó, punto. Esto en cuanto a lo de los caídos y estos propósitos que son tan despreciables como todo lo que les precede, que es la profanación y exhumación, por cierto, santificada en una sentencia absolutamente infame de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Que Dios confunda. Y luego, sobre esto último que dices, un detalle jurídico. Vamos a ver, la abadía de los benedictinos es lo que se llama una abadía, un monasterio autónomo. Por lo tanto, tiene potestad sobre sí. Y por lo tanto, la única autoridad para determinar lo que se hace o se deja hacer en la abadía es, en este momento, el prior. Debía ser el abad, pero no es abad, es prior, que es por lo que fue quien contestó los requerimientos que se le hicieron por 2 o 3 veces, ya no recuerdo, con motivo de la exhumación-profanación. Es cierto que la iglesia del Valle de los Caídos, al tiempo que es iglesia abacial, es basílica pontificia. Y en esa medida se puede entender que es un lugar sagrado dependiente directamente de la sede apostólica. Pero no es evidente que la sede apostólica esté llamada a intervenir. En la exhumación-profanación no intervino. Y la sepultura estaba en la basílica, que al tiempo es iglesia abacial. Intervino el prior del Valle de los Caídos y a ese efecto fue requerido por el gobierno. Y denegó el permiso. Pero a pesar de eso, el Tribunal Supremo consideró que se podía practicar la exhumación, en contra de lo que dispone el artículo 1.5 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos en vigor de España Santa Sede de 3 de enero de 1979. Que este señor, el ministro este, que por lo demás me dicen que es masón, que es el representante de la masonía del gobierno, ¿cómo se llama? Torres. El canario este. Bueno, no me atrevo ni a decir públicamente lo que me dijo un día en las Cortes hace poco, precisamente con motivo de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. No me atrevo porque me da vergüenza. Me da vergüenza, de verdad lo digo sinceramente. Luego, si queréis, cuando fuera de antena os lo contaré. Vamos a ver, él no puede desacralizar nada, porque es un recinto sagrado, es un lugar de culto y por lo tanto tiene una protección calificada como de inviolabilidad por el acuerdo internacional en vigor que mencionaba antes, desde el 79. Lo que pueden hacer y lo que quieren hacer es extinguir la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es, cuidado, que es la titular del recinto del valle, del suelo. Pero la abadía que está edificada en el suelo y la basílica no son de titularidad pública. No son. No pertenecen al Estado y no pertenecen tampoco, ni nada tiene que decir, afortunadamente, en esto coincido contigo, Alfonso, la conferencia episcopal, aunque tengo la impresión que con la presidencia de Argüello algo puede cambiar también en este orden. Bueno, gracias por la explicación, nos ha quedado muy claro, un asunto bastante complejito. José Luis. Yo tengo un punto de vista un poco distinto, ¿no? Yo creo que este tiene 3 variables. La primera es la religiosa. O sea, esto para los cristianos es una basílica pontificia y que tenemos derecho los cristianos, que somos casi 2.000 millones o 2.500 si metes ortodoxos y tal, sobre ese recinto. Tenemos derecho. Además, gran parte de eso está pagado con dineros privados, de cristianos y mantenido por cristianos. En segundo lugar, tiene
un componente artístico, es una joya sin duda. arquitectónica y no digamos escultóricas de uno de los 5 mejores escultores del siglo XX, que se llama Juan de Ávalos, una persona muy de izquierdas, a punto de ser fusilado en la guerra civil en Sevilla, como están todos los documentos, era de Mérida, se está haciendo un monumento, un museo con su obra, la de Juan de Ávalos, la fundación y tal, porque no solo ha hecho eso, es una cosa que ha hecho. En Estados Unidos es una enorme figura Juan de Ávalos, está en el Senado americano, una escultura suya, una escultura de él con Bartolomé Gálvez, y en Galveston, donde está la gran batalla que gana a los ingleses, que les echa y produce la independencia de Estados Unidos, esa escultura, que es de más de 10 metros, la hace Juan de Ávalos. Juan de Ávalos, el autor de una de la piedad más grande del mundo cristiano, 16 metros, es decir, 4 veces la de Miguel Ángel. O sea, eso tiene un segundo componente artístico, y eso hay que valorarlo y eso tiene derecho la Comunidad de Madrid de declararlo. Sí. Y tercero, bueno, lo ha explicado mejor que nadie José María, el tema de la exhumación de Franco. Yo lo veo un tercer tema menor y que, bueno, que ese no tiene nada que ver con el cristiano y el artístico. Bueno, nos vamos, termina el programa. Antes que eso, recordarles que si nos quieren echar una mano porque nos han elegido para informarse, háganlo haciéndose miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil llamando a ese teléfono, o piensen que después de la ley Omnibus pueden hacernos donaciones a unas cuentas que van a ver en pantalla. Sáquenles una foto porque el número es muy largo, y el 45 hasta el 60 les va a ser devuelto con menos pagos fiscales en la declaración de la renta, que es una gran novedad. Y si no, pues nos mandan un SMS al 28088, que solo les va a costar 1,20 €. Muchas gracias, feliz fin de semana.